Y tú me dices, no, es que los católicos dicen que porque la iglesia lo dijo. El católico que se queda allí se está quedando corto, porque si no sería un argumento, una petición de principio con la iglesia, porque la iglesia lo dijo. No me puedo quedar ahí. El católico que se queda ahí está razonando mal, se está quedando corto. Ahora, por ejemplo, Santiago Alarcón. Porque yo te pregunto a vos cómo llegaste a la conclusión de que tu iglesia es infalible. Porque la iglesia sí lo dijo. Porque la iglesia sí lo dijo. Porque la iglesia sí lo dijo. Quedar ahí. El católico que se queda ahí está razonando mal, se está quedando corto. Se está quedando corto. Se está quedando corto. Vos decís que la iglesia es infalible porque tiene la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Eso es una de las bases. Van varios. Correcto. Te pregunto, ¿correcto sí o no? Sí, pero no se queda solamente ahí. Ok, no se queda. Pero en ese punto quiero detenerme. Ok. Te pregunto, los cristianos en general, ya sean maestros, ¿los maestros pueden resistir al Espíritu Santo, sí o no? Eso sería ¿Pueden resistir a la verdad del Espíritu Santo, sí o no? Claro, hasta un obispo puede resistir a la gracia, sí. La gracia se puede resistir. ¿Pueden resistir un grupo de obispos, sí o no? Pero en el plano interpretativo Dios garantiza eso, por eso está el Espíritu Santo. No, pero te pregunto si un grupo de obispos pueden resistir a la verdad del Espíritu Santo, sí o no. Pero una porque cosa la Biblia dice que podemos resistir al Espíritu Santo. Sí, pero aquí te voy a matizar, porque yo te hablé de quitar velo y de interpretación bíblica. No, en la interpretación bíblica yo me estoy refiriendo. No, ahí Dios garantiza la moción de la persona como causa. O sea que entonces ningún maestro de la iglesia se va a equivocar. No. El cuerpo de maestro como maestro propio instituido. Por eso, el cuerpo de maestro. Pero todos ya los maestros que componen el cuerpo no se van a equivocar entonces. Escúchame, Alberto, escúchame. Entonces me estás aceptando que la iglesia es infalible. Y luego yo te hago la pregunta, decime sí o no, si puede resistir. Yo te estoy haciendo la pregunta. Voy a decir que sí, nada. pero Alberto, escúchame. Si el Espíritu Santo revela a un pastor de forma intangible, yo no puedo verle al Espíritu Santo bajar como paloma sobre ese pastor en el momento en que él está haciendo la interpretación. Yo tengo que acudir a algo fuera de ese pastor o fuera de esa denominación, fuera de ello, externo a ello, que me valide lo que él está diciendo. ¿Y cuál es esa autoridad fuera de ellos? Que es tercero. Decime cuál es esa autoridad. Okay, bien. ¿Vos crees en esa autoridad? Es la escritura. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien? Bien. Gusto estar aquí en tu canal y gracias por recibirme. A mí me encanta hablar, me encanta debatir, siempre en el margen del respeto. Y bueno, esa vez que tuvimos ese encuentro ahí en el canal de Basi, bueno, primeramente si en algo te ofendí o te sentiste ofendido, te pido disculpas, no. Pero sabes que cómo son los debates, creo a mí parecer que no te falta el respeto, pero sí nos pisamos un poco ahí. Bien, eso cuando comienzan ya, que tú eres sofista, yo no sé si no saben los términos que significan esos conceptos, pero es terrible. O eres mentiroso, o eres esto, no, calma, primero demuestra que estoy mintiendo y cuando mucho sea honesto, alguien tiene que ser honesto. Bueno, yo lo que estoy dando es mi interpretación de la Biblia versus la tuya, pero eso no se sigue que alguien está mintiendo. Luego cuando se va el dato, ya pues se tiene que conceder algunos puntos que ya ahí sí yo veo de alguna u otra manera que sí se es ofensivo, pero bueno, no pasa nada, disculpas aceptadas, igual de mi parte, lo mismo, ¿no? Sí, respecto a eso o sea, no quise decir que vos como persona sos una persona mentirosa que miente todo el tiempo, porque yo no te conozco, o sea, en el sentido así más profundo, pero decía respecto al texto nada más, así como alguien me puede decir a mí, mira, sos un falaz, está diciendo una falacia, yo entiendo que me dice respecto al debate, no a mi persona o que vivo haciendo mentiras. Nada más eso, ¿verdad? Pero si eso te ofendió, te pido disculpas, no. Tranquilo. Pero sí, siempre hasta ahora no encontré ningún apologista con quien ya había tenido debates, charlas. No me pudieron nunca demostrar con la escritura la infalibilidad del Papa o del Magisterio Romano, ni tampoco de la tradición sagrada que sostiene el catolicismo romano. Entonces, por ese motivo entré, ¿verdad? Para charlar un poco acerca de eso y escucharte. Tengo tiempo, hoy tengo tiempo, podemos hacerlo. Lo único aquí es que hay que ser honestos con el catolicismo. Entonces, yo en este momento, para que te sientas más cómodo, yo me quito el rosario.
y me pongo de tu lado. Me pongo de tu lado. ¿Ves? No, pero no entendía a qué te referís, me quito el rosario, o sea, en el sentido O sea, literal. no voy a ponerme como católico, sino como protestante, pero como un protestante honesto y objetivo que va a atacar el catolicismo desde el punto de vista respetando el mismo catolicismo. O sea, creo que es la mejor manera. A mí me gustaría que vos tomes la postura católica, o sea, que como católico me defiendas, porque... Bien, pero es que no es necesario, es que ahí está el punto. Eso es lo que ahí es donde yo evalúo la honestidad. O sea, cuando uno va a evaluar argumentos, no importa la persona, o sea, no importa la persona per se, lo que importa es el argumento. Eso es lo que yo digo. ¿Ves? Por eso un ateo puede defender el catolicismo en el sentido que se conozcan los argumentos y se conozca y sepa qué es lo que enseña el catolicismo. ¿Lo ves? Entonces, no necesita ser católico. Entonces, cuando viene esa petición, es como que colocar la carretilla adelante y el caballo atrás. No tiene sentido porque, por ejemplo, muéstrame que el Papa es infalible en la Biblia, pero yo primero tengo que saber qué es papado, qué es infalibilidad, ¿me entiendes? Claro. De esa manera funciona. Yo no puedo ubicarme mal. Hay que ubicarse en tiempo, espacio y persona primero, ¿ves? Entonces, sí. no es necesario, o sea, te lo digo porque tú solo no me lo has pedido. El primero que no pensé que me iba a pedir eso fue Pacheco. Yo dije, pero se supone que él es apologeta porque yo no lo soy, o sea, ¿y por qué saca ese? Él tiene que combatir argumentos, ¿se entiende? Y el argumento tiene que escucharlo y procesarlo, e ir a refutarlo. Entonces, yo no necesito ser católico para argumentar como católico, ¿se entiende? Los argumentos son los que son católicos, no yo, ¿ves? Entonces, eso es para quitar la malversión o animaversión que se tenga con el exponente, ¿se entiende? Y se sea honesto con la postura que vamos a atacar o vamos a tratar. Porque, por ejemplo, yo digo que yo soy Hugo Ariza, ok, pero entonces ahora tengo que mostrar que soy Hugo Ariza. Entonces ya yo no tengo que hacer la proposición, sino que aparte mostrar el documento donde dice que yo soy Hugo Ariza, ¿ves? Así de sencillo. Entonces, eso es lo que yo traigo a la mesa cuando yo digo que hay que razonar las cosas. Porque, por ejemplo, vamos en materia, no tengo que huir, al contrario, yo veo en la Biblia, muy tranquilamente veo en la Biblia que la iglesia es infalible. Y que el Papa, que la infalibilidad funciona con el confirmador de la fe. Entonces tú dices, nadie te lo ha mostrado. No sé con quién has hablado. No he visto tus diálogos tampoco, no he visto mucho, pero bueno, entonces en este caso, tú quieres que se te muestre que el magisterio es infalible. Sí, haciendo una exégesis bíblica, mira acá dice esto, acá la escritura claramente enseña, ya sea implícita o explícitamente, porque eso sabemos que no debemos ser, no hace falta explicitar, o sea, en el sentido de que diga literalmente el Papa es infalible o el magisterio, pero por lo menos que tenga un sentido, un apoyo exegético, histórico, gramatical en el texto para que yo pueda decir, bueno, acá hay... Porque si uno demuestra bíblicamente la posición católica romana de que el magisterio es infalible, yo creo que se cae en la sola escritura, que hasta ahora... Me gustó. Eso me gusta, eso me gusta. Entonces, ahí lo que yo veo es la deshonestidad de algunos apologistas católicos que le dice, por ejemplo, al protestante, le dice, mostrame en la escritura, en la escritura la enseñanza de la sola escritura. Bueno, la Biblia dice de sí misma, o sea, en el sentido, Pablo, por ejemplo, dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, y ya sabe el texto. Entonces, ahí Pablo está diciendo que la escritura es infalible, de forma indirecta, porque si es inspirada, es sin error. Entonces, la escritura se valida a sí mismo, pero la escritura no valida en esa categoría a otras autoridades, no le da ese nivel, ni tampoco le da digamos, ese carácter infalible. Entonces, ¿qué pasa? La teología protestante lo que hace, el teólogo protestante lo que hace es, no hace su teología en base al silencio o diciendo, no, la Biblia no prohíbe, por lo tanto puedo hacerlo. O la Biblia no habla de esto, por lo tanto puedo hacerlo. No, el evangélico no hace así su teología. El evangélico hace sobre afirmaciones positivas de la Biblia o de lo que dice la Biblia. Claro. Yo le dije a Alarcón una vez, yo hablé con él,
Él me dijo, mostrarme en la Biblia dónde es sola escritura. Yo le dije, no, vamos a plantear de esta manera. Tanto vos y yo creemos en la sola escritura. Acá, ¿quién cree más allá de lo que cree el protestante? El católico romano, él cree más allá de lo que cree el protestante. El protestante se conforma con sola escritura porque entiende y ve en la escritura que no hay otra autoridad más allá. Entonces, para culminar, terminar, eso es lo que yo le dije a él. Y porque si vamos a hacer nuestra teología en base al silencio, yo puedo decir, la Biblia, ¿en qué parte de la Biblia dice que es la única inspirada o la única infalible? Entonces yo puedo ir y tratar de validar el Corán, porque la Biblia no me prohíbe, entonces yo puedo validar otras cosas. Entonces, yo creo que eso Alberto, mira mi primera inconformidad, no por lo que creemos, sino por las razones que damos de lo que creemos. Escucha bien lo que te voy a decir. En lo que tú acabas de exponer, no tengo problema con lo que creemos. Voy a estar en desacuerdo contigo en las razones que damos de por qué creemos lo que creemos. ¿Ve? Para yo evitarme el tema del canon, el tema de los libros, etcétera, nosotros creemos que la Biblia es sin error, es inerrante y que es palabra de Dios y que es inspirada. Y que en la interacción del carácter teonético de Dios, cuando interactúa con el agiógrafo, en ese proceso tenemos más que la Biblia inspirada. ¿Se entiende? En ese proceso. Después, si hablo en otro sentido, inspiración sería otra cuestión, pero no lo voy a traer aquí a la mesa para organizarlo. Cuando ya tú comienzas a dar razones de por qué crees esto, a mí me parece que el católico está mejor fundamentado que el protestante. ¿Por qué? Porque tú dices, porque la Biblia se valida a sí mismo. Eso es una falacia circular. Eso es una petición de principio. ¿Por qué? Lo acabas de decir. La Biblia es palabra de Dios porque la Biblia lo dice. No, estás mordiendo la cola. Sí, ¿puedo responderte esa parte? ¿Puedes buscar el concepto de falacia circular? Sí, yo sé lo que es falacia circular. Por ejemplo, Pero estarías de acuerdo conmigo que es una falacia circular. Yo entiendo lo que es una falacia circular. Pero estarías de acuerdo conmigo que es una falacia circular decir que la Biblia se valida a sí mismo. No, de ninguna manera. Yo te pregunto, si ambos damos un por sentado que Dios existe. Tanto vos y yo damos por sentado. Eso es ¿cómo se dice? No es preconcepto, es cuando establecemos una presuposición. Ya tú una presuposición. Tanto vos y yo decimos que Dios es veraz, creemos, es una presuposición. Bien. O sea, cristiano empieza una presuposición. Bien. Es una falacia circular que Dios diga, yo soy verdad. Ahí es distinto, pero ya tú estás mencionando un sujeto. No, pero ya partimos si entendemos, un ratito, si entendemos que la escritura es una extensión de Dios, de su inspiración, entonces la escritura, incluso la escritura dice de Jesús que Él es el verbo, Él es la palabra. Y si la palabra dice de sí misma que es verdad, entonces no es una falacia circular porque estamos partiendo de nuestro razonamiento, o sea, partimos de esa base epistémica. Hay una base, ok. Sí. Te ayudo. Ahí no es falacia circular. Lo que para mí es falacia circular es que el magisterio diga, por ejemplo, el magisterio dice, yo soy infalible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Bueno, entonces, ¿y cómo sabes que la Biblia es infalible? Porque el magisterio lo dice. O sea, ahí sí es una circularidad. No, si el católico se queda allí, es una falacia circular, una petición de principio. Si el católico se queda allí. Pero el católico no se queda allí. O sea, el católico, hay una fuente, o sea, hay una autoridad externa al tripié que valida lo que dice. No, mira el argumento católico. Mira, primero es una falacia circular que un documento diga, yo soy palabra de Dios y que por eso lo haga ser palabra de Dios. Que es lo que tú acabas de hacer y eso es una falacia circular, lo que tú dijiste. Cuando tú dices que la Biblia es el documento, pero no es el documento, es lo que Pablo escribió. O sea, lo que Pablo escribió en un documento, pero sabemos que el contenido es inspirado porque sabemos que Jesús le dio autoridad a sus apóstoles. Ahí estás razonando mejor. Allí estás razonando mejor. Pero el tema es que yo no tengo tiempo. Sí, el tema es que yo no tengo tiempo de explicarte todo porque se supone que tanto vos y yo creemos que la escritura ahí está, pero es que pero escúchame, hermanito, te dije que no tenemos problema con lo que creemos, tenemos problemas con las razones que damos de lo que creemos. Cuando tú dices que la Biblia se valida a sí misma, eso es una falacia circular, píntelas como la pinte, aunque tú no la quieras aceptar. Por eso te digo, si quieres busca el mejor diccionario que te parezca, es más, búscate el libro de Allen de la falacia lógica para que te enseñe a Allen que es una falacia circular. Entonces, en ese punto es una falacia circular. Ahora bien, el católico no cae en esa falacia circular. Yo creo que sí. ¿Por qué crees que caen en la falacia circular? Dame el razonamiento católico, a ver.
porque el católico, le preguntas al católico, ¿por qué decís que el magisterio es infalible? Porque la Biblia lo dice. Ahora yo pregunto, ¿por qué? Sí, eso es lo que dice el católico. Bueno, a lo No menos sé qué los católico apologistas. te dijo eso, pero ese no ¿Cómo? es el razonamiento católico. No, no sé qué católico te dijo eso. Por ejemplo, José Plasencia, por ejemplo, dice eso. Eso está en la Biblia y te cita, por ejemplo, Efesios, donde Jesús dejó, el No, Señor pero dejó lo... maestro. Ok, No sé ok. si ve, Déjame creo decirte que porque... vos viste mi debate porque te he visto comentar en esas 3 horas que tuve debate con Plasencia hace ya un año. Hace poco alcé mi No, canal. no lo he visto, no lo he visto, la verdad que no lo Sí, he visto. vos estabas, no te acuerdas nomás. Vos No, comentaste y quizás él no me publicó. acuerdo. No te acuerdas nomás. Pero Bien, él dijo ahí, él dijo pero eso es a que menos... porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Porque la Biblia lo Pero, dice. pero acuérdate que cuando ya uno llega a ese terreno es porque la petición del protestante es muéstrame en la Biblia donde dice tal cosa. ¿Ves? Que fue lo que dijiste en un principio, en un segundo punto, que dijiste, no, pero ya nosotros presuponemos que tal cosa, sí, ya nosotros presuponemos que Dios existe, que el cristianismo es verdad, que Cristo es Dios, etcétera. ¿Se entiende? Eso te lo concedo. Pero cuando comenzamos a dar las razones del por qué, tú lo que dijiste, yo estoy casi seguro que José Plasencia no razona así, porque yo lo he escuchado y imagínate. Y no, así no razona. Y por mucho que Hugo Ariza o José Plasencia o los tantos que tú mencionas razonemos como tú dices, estaríamos equivocados todos, pero el catolicismo per se no razona así. Eso no Por son las razones. ejemplo, sí, por ejemplo, una vez dijiste, Hugo Ariza, o dijiste que el magisterio llega o tiene infalibilidad porque ella estableció ciertas, ciertas condiciones. Eso Pero es ahí una no se, falacia circular. allí no se O sea, queda, allí no se queda A ver, si yo lo digo así y no estoy, porque yo he dicho cosas y obviamente las digo en un diálogo, pero no en un diálogo, no, en un en vivo donde yo estoy solo, cuando ya yo presupongo cosas. Pero si me preguntas a mí de las razones, te las voy a dar. Nadie me está exigiendo las razones en ese momento. ¿Se entiende? Yo te lo digo porque eso que tú estás diciendo me hicieron un short. Creo que fue Néstor, uno de ellos, que donde yo digo, la iglesia establece ella misma los criterios para el tema de la infalibilidad. Pero es que no se queda allí. O sea, yo no estoy dando las razones del por qué lo hace. Entonces no me puedes acusar. Ahora, ¿cuál si yo sería, estoy... Si cuál yo, sería tu explicación a eso? ¿ves? Pero entonces vamos a razonar. ¿Cómo razona el católico? Primero, aunque no te parezca a ti una falacia circular, lo es. Que la Biblia se valida a sí misma como palabra de Dios porque ella lo dice, es palabra de Dios, eso es una falacia circular. Pero entonces lo que Pablo dijo es falacia, porque Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios. Ok, entonces Y habría que... Ahora, porque Pablo lo diga y partimos de Pablo, también sería una falacia. Hay que dar unas razones un poco más cuerdas que den razón. Es un fides erratio. Claro, hermano. Vas a ver, ¿qué? míralo. Míralo, míralo. O sea, yo, Se parte de un un principio, sí. No, ratito. déjame te lo O muestro. sea, ahí me sorprende lo que me dijiste, ¿verdad? Bueno, Porque, déjame explicártelo para que veas que no va a dejar de sorprenderte. Es la sí. lógica pura. O sea, tú puedes ahora en este momento sacarme cualquier documento de filosofía, de falacia, y te vas a dar cuenta de lo que te estoy No, diciendo. yo entiendo lo que es una falacia, pero Pero en el caso de Dios, en el caso de Dios y de su palabra ahí no se está, puede ahí aplicar. ¿Por está, qué? ahí ¿Sabes por está. qué? Bien, Porque, me gusta. Pero sí, es que aquí hay un detalle que te saltas. ¿Sabes cuál? ¿cuál? Yo voy a estar del lado tuyo cuando presuponemos a Dios y hacemos una petición de principio, pero toda petición de principio no es falacia. Eso sí es verdad. Yo ahí te lo concedo, eso lo explica la filosofía lo explica. Escúchame. Sí, Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. A ver, Milei es el presidente de Argentina. ¿Tú de dónde eres? Perdón, de Argentina, ¿no? Paraguay, Paraguay. No me acuerdo el nombre del presidente de Paraguay, pero vamos a Santiago suponer Peña. Pena, Santiago Peña es nuestro Peña, ok. presidente. Peña es presidente. ¿Y por qué es presidente? Porque la mayoría dijo que fuera presidente en un proceso democrático. O sea, entonces que una falacia ad populum. No, se funciona si hay unos estatutos establecidos por la sociedad. Entonces no debe entenderse eso como una falacia. ¿Ves? ¿Ves que si nos quedamos solos así, no toda petición de principio es una falacia? Entonces sí partimos de Dios, pero mira el razonamiento. Como sabemos que la Biblia es un documento, un compendio de documentos, entonces partimos de que no porque un documento diga que es palabra de Dios, lo es. ¿Ves? Porque bajo la misma premisa, cualquier documento que diga ser palabra de Dios no valida que sea palabra de Dios. Entonces sería una petición de principio. Sería una cascabel mordiéndose la cola. ¿Ves? Ahora vamos para allá. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Trato de ser sincero y entenderte. Okay. Pero obviamente yo no te estoy dando las razones. Bueno, primeramente, todo cristiano, como creo que decía Anselmo de Canterbury, creo que dijo una vez que dice, primero creo
después razono, algo así dijo. Vos que Sí, conoces. fides erratio, fides erratio. Primero creo, luego Tengo razón. fe, Bueno, y luego que la fe no violente la razón, sino que la bueno, eleve, incluso la eleve y todo eso. Sí, sí, bien. entonces todo cristiano que llega a conocer a Dios, lo primero que Dios le da, como dice la Escritura, Dios le da, es el don de la fe. Él cree. Él no es que sabe, él no sabe nada de teología, no sabe nada. Estoy de acuerdo contigo. Quiero llegar a mi punto, quiero llegar a mi punto. Bueno, una vez que él cree, él establece unas presuposiciones que Dios existe, que lo que él está escuchando es verdad. Luego va a la Escritura y confirma lo que él está creyendo, porque dice la Escritura, por ejemplo, que yo guiaré a toda verdad, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, para que crean en mí y un montón de cosas. Entonces, confirma esa verdad. O sea, el creyente cree que la Biblia es palabra de Dios, no primariamente digamos, por las condiciones externas o las pruebas históricas. Primero, no, cree porque el Espíritu Santo le convenció de que él está en error y de que esa fe que él está recibiendo es verdad. Eso es algo interno. Bueno, si nos quedamos ahí podemos decir, no, eso es algo subjetivo, como yo sé que... No es subjetivo porque yo después voy a la Escritura y comparo y veo, por ejemplo, la historia y veo cómo esos 27 libros se conservaron y cómo Dios utilizó a la iglesia, ¿verdad? Que es falible, pero con su asistencia Dios asiste al cuerpo de creyentes, no a un magisterio local, no a un magisterio local, sino universal de todos los creyentes. Ahí puede estar obispos, puede estar no obispos, laicos, que contribuyeron a la información y al testimonio de que esos 27 libros son palabra de Dios, porque no solamente obispos, o ahí está el error, el punto donde hay la bifurcación entre vos y yo, Hugo, es que vos te vas por la bifurcada donde crees que ese magisterio visible, ese magisterio es estático, y ese magisterio estático es el magisterio romano, o la que tiene sede en Roma, es la que viene supuestamente de la sucesión de Pedro, pero el protestante no se bifurca por otro lado, cree que la iglesia, entiende por iglesia, todos los salvos, todos Bien. aquellos que recibieron el testimonio del Espíritu Santo, dieron testimonio, no solamente... Fíjate que estamos saltando, papas, pero te estás metiendo en un meollo. Irte para allá, te estás metiendo en un meollo, ya nos saltamos. No, yo te estoy explicando, lo que yo te quiero decir, te quiero explicar es que no es una falacia circular, porque yo puedo probar que ese documento, o sea, gente que creyó antes que yo, o sea, antes mis antepasados en la fe, creyeron lo mismo que yo. Entonces, no es que yo de la nada vengo y digo, este documento es palabra de Dios y no tengo razones para... Tengo razones históricas, yo puedo ir a la historia. Ahí puedo está. Ver cómo, sí, bueno, puedo corroborar por medio de la historia, por medio de documentos, incluso usar el conocimiento científico, ¿verdad? Filológico de hoy para dar cierta validez o darle validez histórica a lo que yo estoy profesando por la fe. O después, obviamente la historia tiene un punto, llega a un punto donde hasta acá me quedo, como dice Piñero. Le preguntan a Piñero, ¿a Jesús resucitó sí o no? Yo no me meto más en ese asunto. Yo lo único que puedo decir es que Jesús existió, era un maestro, era un sanador ambulante. A mí me parece que te estás metiendo en un meollo y estás hablando y no, vuelvo y te digo. Te agradezco por dejarme hablar. Sí, pero no me dejan hablar en otro canal. Es que te pones pesadito porque fíjate que tardaste hablando y ya pasamos ahora al tema histórico, donde te vas a meter yo no quiero pasar a ese tema. Yo te estoy explicando más las razones del por qué creo que lo que Pablo dice, fíjate, las razones no es falacia circular lo que digo. Hermano, lo que dice la escritura, lo menos, ¿verdad? Lo que dice la escritura. Escúchame, hermano, lo que pasa es que cuando tú, mira, yo te quería hacer el cuadro comparativo, el versus, las razones que damos de por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios. ¿Ves? Porque fue el tema que me trajiste. Habíamos entrado con un tema, saltamos a este porque te dije, mira, yo creo igual que la Biblia es palabra de Dios, no tengo problema con eso. Entonces, en realidad el tema es en realidad el tema es que hermano, yo te había pedido que nos pudiéramos hablar. No me estás dejando hablar. Discúlpame, yo nomás quería decir que el tema en realidad es que me muestre la infalibilidad del magisterio. Bien, ok. Pero yo primero, como tú conoces de falacias, ¿verdad? Es una persona que menciona muchas falacias, que tú me digas que si la Biblia dice que la Biblia es palabra de Dios porque ella misma lo dice, que tú me digas que eso no es una falacia, estamos graves.
porque la Biblia no deja de ser un documento que dice que es palabra de Dios, pero no lo hace ser palabra de Dios que diga que es palabra de Dios. ¿Se entiende? Hay razones. Entonces, el católico te va a dar razones que no van a entrar en falacia circular como la que tú estás entrando. ¿Ves? Y tú me dices, no, es que los católicos dicen que porque la iglesia lo dijo. El católico que se queda allí se está quedando corto, porque hay, yo lo llamo un argumento espiral, un argumento retroactivo, retroalimentario, sería, que es distinto. ¿Ven? Ahora, ejemplo, a razón de que creo que porque la iglesia me dio a conocer que la Biblia, o me enseñó que la Biblia es palabra de Dios, ¿de dónde emana la autoridad de la iglesia? Es la pregunta que se sigue, porque si no sería un argumento, una petición de principio con la iglesia, porque la iglesia lo dijo. No me puedo quedar ahí. El católico que se queda ahí está razonando mal, se está quedando corto. Ahora, por ejemplo, Santiago Alarcón. Santiago Alarcón una vez dijo eso, ¿verdad? No sé porque si la iglesia sí lo dijo. No sé si conoces esa parte cuando debatió. Pero es que no está mal decir que la iglesia lo dijo. Está mal es decir que solamente porque la iglesia lo dijo. No, la iglesia eso yo te digo. Pero déjame, por favor, déjame. Porque traes al hermano Santiago Alarcón y no sé exactamente qué dijo. Y dudo mucho porque él entiende este punto y creo que lo hizo ser católico, el punto del por qué saber que los libros son inspirados. A mí me pasó, incluso en mi testimonio hace como 3 años, yo di el testimonio con el hermano José Plasencia y vi el razonamiento católico y ahora sí hay más, o sea, obviamente no puedo refutarlo, es más que obvio. Y no hay falacia allí, como el tema de decir que la Biblia es palabra de Dios porque ella misma lo dice, que para mí eso es una falacia. Mira, vos repetís nuevamente, yo ya te di una explicación. Yo te digo, no, te estás metiendo en un tema histórico, no. Yo te estoy diciendo, yo compruebo que la Biblia no dice una falacia circular, porque ella dice de sí misma, dice, la escritura es inspirada por Dios. Bueno, ok, si yo me quedara ahí y no había ninguna vamos a suponer, surge por un escrito en el año 1900, y yo encuentro un escrito que diga, soy inspirado, o esta es palabra de Dios, yo voy a decir que ese documento está diciendo una falacia circular, porque hay razones externas, por ejemplo, que es muy nueva, o que las iglesias antiguas nunca la reconocieron, un montón de cosas. Un ratito, quiero explicar. Pero cuando yo voy al documento de Timoteo, sabemos que históricamente se puede probar que Pablo escribió Timoteo. Ese documento es válido, fue escrito por un apóstol. Eso no soluciona nada. No es una falacia circular porque hay razones externas que la validan. Pero esas razones externas que la validan no son el motivo. Lucas escribió, escúchame. Lucas escribió el evangelio y no era apóstol. No. Yo no me estoy basando en el. Yo no me estoy basando en el. Pero fíjate lo que estás diciendo, porque Pablo lo escribió. No. Pero fíjate, es que ese no es. Lo que te quiero decir es que. Metiste otra cosa que no tiene nada que ver, Hugo. No metiste otra cosa que no tiene nada que ver. No me estás dejando hablar. Te estoy tomando tus palabras. Yo puedo ir, mira lo que dijiste, yo puedo ir a la historia y garantizar y ver que Pablo escribió esa carta y por lo tanto eso es palabra de Dios porque él dijo que cuando le escribió a Timoteo la Biblia era inspirada o la escritura era inspirada. Sí. Ok, bajo la misma premisa, Lucas escribió y no era apóstol. Y tenemos ahora a Clemente que escribió y era discípulo del apóstol igual que Lucas. Ahora, ¿por qué Clemente? El escrito de Clemente no era utilizado ampliamente por la iglesia. Pero igual era utilizado. Era ampliamente, el escrito de Clemente era más utilizado en un sentido local. Pero si vamos a entrar en esa discusión, vamos a desviarnos. Pero escucha, es que como no me aceptaste que es una falacia circular, yo la verdad que me quedé atónito. Pero bueno, vamos a suponer que no vamos a entrar en eso. Pero fíjate, el tema de que una autoridad o unas personas decidan o establezcan un criterio y evalúen a Clemente, que no era escrito porque tienes razón. Clemente, a diferencia de los otros documentos que quedaron en el canon, no eran utilizados a nivel casi universal como lo eran los otros documentos. Pero oh sorpresa, tú te metes en problemas con los libros deuterocanónicos como Tobías, que era utilizado casi en todas las iglesias. ¿Ves? Entonces ahí... Pero la iglesia nunca las reconoció. Era utilizado, como por ejemplo en muchas iglesias... Claro que lo reconoció. Claro que lo reconoció. Mira, ¿Ves? Pero hermanito, mira, ya aquí, fíjate, ya aquí voy a la historia y te voy a refutar. Tengo nada que ver. Claro que sí, te voy a mostrar que Tobías, te voy a mostrar la defensa de San Agustín a Tobías, de cómo era utilizado Tobías en todas las iglesias locales. Pero San Agustín no es la iglesia universal. Hay que escucharla a todo el cuerpo de la iglesia. Bueno, San Agustín pudo haber dicho tonterías también, ¿verdad? Y pudo haber dicho verdades. Aquí está. Y aquí te metes con otro problema. ¿Cuáles fueron las personas que estuvieron detrás de la decisión de establecer los criterios y fijar los libros? Ya tienes un problema. Porque no eran todos los laicos y todas las iglesias que hicieron eso. El que se leyera a nivel universal los documentos y se utilizaran en las homilías,
es criterio, pero el criterio lo establece una autoridad. Y ahí cuando se lo establece una autoridad, no son todos los cristianos. No son todos los cristianos que opinan y dicen, este va, y lo dejan una especie de una votación. Te metes en problemas. ¿Sabes por qué? No. Porque los que estuvieron trabajando detrás de esa fijación es un tal Jerónimo, es un tal Agustín, es un tal 2 obispos de Roma que para el momento ya son papas, y tú eres el que te vas a meter en problemas históricamente. No. Mira. Claro. San Agustín tenía muchos documentos que hoy nosotros no tenemos. Ajá. Él tenía muchos documentos, como también el historiador Lactancio tenía otros documentos que hoy nosotros no tenemos acceso. Ellos no es que de su cabeza dijo, no, estos son los libros inspirados y punto, y yo lo digo, y dicen papa, y dicen, no, un ratito, yo sé que no está diciendo. Ellos acudieron a los testimonios. No estás razonando lo que te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que cuando tú me traes a la mesa que Clemente, escúchame, cuando tú me traes a la mesa que Clemente, que es verdad, yo te lo acepto, es verdad que la autoridad dijo, a ver, bueno, no vamos a meter a Clemente porque Clemente no cumple con el criterio de universalidad de la lectura de las homilías de las iglesias locales. Se lee bastante, pero no en todo como los otros documentos. Pero tú como protestante te vas a meter en problemas con Tobías. ¿Se está entendiendo? Tú eres el que te vas a meter en problemas. Entonces, mira, el tema de los deuterocanónicos, creo que uno de los, no me acuerdo el nombre, yo soy muy pésimo a recordar, dejó claramente establecido de que los deuterocanónicos se leían no como autoridad, al igual que los otros libros del canon. Yo tengo testimonio. Era un sentido, es lo mismo, mira, es lo mismo decir, mira, Hugo, pierdes por testimonio. Un ratito, quiero explicarte algo, quiero explicarte. Okay. Es lo mismo, mira, te digo una cosa, los criterios no actúan de forma independiente, eso es lo que yo le expliqué también a Santiago Alarcón. Te enfocas en los criterios de forma independiente. Por ejemplo, mira, un ratito, para que un libro sea parte del canon, no es que alguien va y dice, Lucas no fue escrito por un apóstol, entonces Lucas no puede ser parte del canon. No, espera, hay otras condiciones que sí Lucas cumple para que pueda estar dentro del canon. Entonces no hay solo un criterio. Mira. Ahí está la falacia. No me digas que hay falacia porque no lo hay. Escúchame. No es falacia. O sea, un mal razonamiento, como decir. No es falacia. ¿Tú sabes cuáles son los criterios? Ya va. Vamos a organizarlo. Un ratito. Alberto, hermano, yo yo pensé realmente que íbamos a hablar tranquilamente. Vamos tranquilo, yo no te quiero, mira, yo no estoy aquí no, cálmate, vamos a buscar la verdad. Es más, me ofrecí, ¿quieres que me ponga como protestante y vamos a atacar el catolicismo? Me pongo como protestante y atacamos el catolicismo. Pero yo voy a ser honesto. Salí de ahí, Hugo, salí del catolicismo. Bueno, me salgo en este momento. Ok, vamos a evaluar el catolicismo. Bueno, no protestante. Okay. ¿De qué denominación sos? Ok, no denominacional. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gustaría que fuera? Metele como presbiteriano. Bueno, presbiteriano. Bueno, fíjate. Calvinista. Bueno, calvinista, bien. Ok, vamos al tema de los criterios. Vamos al tema por el cual yo entré, porque nos desviamos, nos fuimos, porque pero es que has lanzado cositas que con yo abrí 2 documentos te refuto fácilmente con la historia. Primero, pero déjame terminar una porque... Pero vamos a volver al tema. Déjame cerrar y vamos al tema. ¿Qué te parece? Porque sería justo que yo estableciera... ¿Por qué no cerramos acá? Porque si vos decís voy a cerrar, yo también te voy a querer contestar. Pero, o sea, que tú hablas y yo no puedo contestar. ¿Cómo? O sea, que tú hablas y planteas y yo no puedo contestar. No, pero va a ser una cadena interminable. Yo también te voy a querer contestar. Entonces vamos a pasar un tema, otro tema, como estamos pasando ahora, ¿verdad? Entonces, dale, pues te la voy a conceder. Increíble. Dale. Es que tiraste muchas perlas. O sea, mira, imagínate, quedó el tema del canon y quedó el tema de la falacia circular ahí rebotando. Pero bueno, no importa. No, Hugo, yo sé que si vamos a hablar, mira, me gustaría que esté acá en Paraguay, que yo esté allá y le metemos un asado y hablamos 4 horas. Yo hablé con Plasencia 3 horas, solo de sola escritura, para que te des cuenta que me gusta hablar. Okay. Y también otra cosa es que cuando estamos delante en vivo así, las cosas se levantan más. Es que yo no sé, yo estoy tranquilo, o sea, es más. Yo también estoy tranquilo. Pero es que tú no dejas hablar, Alberto, ¿no te das cuenta que no dejas hablar? Sí, mira un ratito, Hugo. El tema es que cuando nos ponemos tiempo, no porque yo no quiera que vos hables o porque yo quiera pisarte intencionalmente,
es natural. O sea, vos también me interrumpiste 2, 3 veces por ahí recién, ¿verdad? Yo no te dije, déjame hablar, porque yo sé que eso se lleva así, ¿verdad? Es natural. Claro, pero es que es un diálogo, por eso te digo, yo te pregunto, razonamos, miramos lo que decimos, vemos las consecuencias lógicas de lo que decimos y afirmamos, ¿ve? Y vamos procesando las cosas. Vamos a hacer lo siguiente. A eso. Vamos a hacerlo, vamos, no porque yo no tenga forma de responderte o porque, ay, me vi refutado, cosas. Acá la gente va a juzgar, yo no voy a decir nada, ni tampoco yo creo que vos digas. ¿Sabes qué? Me parece también un poco, no cabe bien cuando una persona, yo sé que tanto protestantes como también católicos caen en eso. Le refuté a fulano, bueno, yo creo que la gente tiene que decir eso. Yo sé que la mayoría acá son católicos y me van a decir, le metiste una... No te preocupes, no te preocupes. Sí, yo estoy acostumbrado a eso, ¿verdad? Pero no te preocupes, por eso te digo, no te preocupes. Sí, hasta que me llamen incluso Gandul. Vamos a hacer una cosa, Jesús, no sé cómo se llama. Pero escúchame un momentico, Alberto. Alberto, sí. Escucha un momentico. Yo voy a exponerle el razonamiento católico solamente para que no quede en el tintero, porque tú dijiste, no, que los apologetas católicos dicen esto, porque lo dijo la iglesia. El razonamiento católico no se queda ahí, ¿no? Por ejemplo, el tema, ¿por qué el Papa es infalible? Porque lo dijo la iglesia. Bueno, eventualmente en el hecho histórico, obviamente en el Vaticano I, la iglesia declara el dogma, ¿no? Entonces, obviamente hay un orden de los sucesos. Perfecto. Pero ¿por qué lo dijo la iglesia? ¿Y con qué autoridad lo dice la iglesia? Entonces ya ahí se escapa. Si puedo dar razones del por qué, si se dan razones, ¿ve? Y aparte de dar las razones, se dan las evidencias de con qué autoridad lo dice la iglesia y se basa en qué, ya no está cayendo en una falacia circular. ¿Ve? Ya hay un razonamiento, yo lo pongo espiral, ¿no? Porque es como que lo que dice, lo dice esta autoridad, ¿con qué autoridad lo dice? Entonces se llega a un principio. El principio es Cristo. Entonces, ¿por qué la iglesia dice que la Trinidad es lo correcto? No, porque la iglesia lo dice. ¿Por qué la Trinidad es verdad? No, porque la iglesia lo dice. ¿Y por qué lo dice la iglesia? ¿Con qué autoridad? Porque Cristo la instituyó para eso. Entonces, ¿dónde está que Cristo la instituyó para eso? No, está en la Biblia. Ya va. No está en la Biblia en el sentido de que es palabra de Dios, porque el católico no presupone que la Biblia es palabra de Dios. Presupone el documento como un relato histórico, cuando tú lees un periódico de un suceso que aconteció. Entonces lo que está citando el católico es el suceso, que luego va a quedar registrado. Entonces en un principio cree en el evento donde Cristo le otorga esa autoridad a la iglesia para que la iglesia enseñe lo que concierne a la revelación. ¿Ves? Luego ha pasado mucha agua debajo del puente para creer que la Biblia es palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, por ningún lado hay una falacia circular. Porque el católico cuando te cita la Biblia, en ese sentido, no está presuponiendo que es palabra de Dios. ¿Ves? Está presuponiendo el evento histórico que relata X persona, bien sea Lucas, bien sea San Juan, donde Cristo, la persona de Cristo, un hecho, un facto, donde Cristo le otorga la autoridad a una iglesia para que la iglesia enseñe lo que concierne a él. Esa iglesia pasa el tiempo y hace el reconocimiento del documento y enseña que ese documento es inspirado por Dios. Entonces se salta la cuestión de que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia le dice. No, la Biblia es palabra de Dios. La iglesia nos enseñó que la Biblia es palabra de Dios con la autoridad que le dio Cristo, ¿ve? Y la promesa que le hizo Cristo en el año 33 como evento histórico que encuentro en el dato histórico que es el documento histórico, la Biblia. ¿Ves? Entonces no hay un razonamiento circular. Sí. ¿Dónde hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Ese es el argumento que le copiaste a Santiago Alarcón, porque él me dijo lo mismo y yo no tuve tiempo nomás de... Eso es teología fundamental, campeón. Tranquilamente puedes ver revelación, Cristo, la iglesia. Revelación, Cristo, la iglesia. Cuando llegues ahí... Santi se va a sentir agrandado porque le estoy citando mucho. Pasa que con él lo que hablé más, ¿verdad? Está citando bastante. Está citando bastante. No, porque, bueno, puede ser que esté equivocado. Y si el hermano Santiago Alarcón lo da así, está perfecto, O sea, está perfecto. Bueno, lo que quiero, vos mencionaste, dijiste que el católico no presupone que la Biblia es palabra de Dios cuando va entonces, puedo decir, presupone que quiero preguntarte, Hugo, eso sí. Entonces, tu principio epistémico parte de la iglesia, no parte de la Biblia, va primero a la iglesia. O sea, el católico el principio es Cristo. Primero a la iglesia, después a la Biblia. No, Cristo, parte de Cristo. No, pero ¿cómo sabemos? Un argumento histórico. Pero ¿quién da testimonio de Cristo? Ahí está. Entonces, la iglesia. Primero le crees a la iglesia.
Claro, de atrás para adelante. Primero creo que Cristo es Dios. Escúchame. Porque primero ocurre un evento primero, que es la resurrección, y yo evalúo el evento de la resurrección. Cuando ya creo que Cristo es Dios, Cristo es mi principio. Pero espera un ratito. ¿Y de dónde sacas la información que Cristo resucitó? ¿Quién te lo dijo? Bien. Lo dicen las personas, lo dicen los testimonios que vieron a Cristo. ¿Y dónde están esos testimonios plasmados? Bien, están en los documentos históricos que los cristianos llaman Biblia. Pero no en la Biblia. No cambies. No te rías, relate, no te rías. Mira, Hugo, un ratito. Relate, Alberto, aquí está el punto. No hagas muñecos de pajas de mí. Escúchame, no hagas muñecos. Solamente sea honesto y no hagas muñecos de pajas de mí. ¿Dónde está eso? Escúchame. ¿Dónde está que Cristo es Dios? ¿Dónde está que Cristo es Dios? ¿Dónde está que Cristo resucitó entre los muertos? Ese testimonio lo tenemos solo en la Escritura. Escúchame. Solo en la Escritura. Pero no tenemos otros documentos. Pero no la estoy citando como palabra de Dios. Alberto, ¿no la estás entendiendo? Mira. ¿Cómo? Ya, te voy a mostrar la Biblia. Alberto, escucha. ¿Dónde están los documentos? Bueno, el Nuevo Testamento, los documentos, los evangelios y las cartas de Pablo y las cartas católicas, yo no las estoy citando ni estoy presuponiendo que son palabra de Dios. Estoy presuponiendo que son documentos fiables históricamente, donde se relata el dato de personas que presenciaron el evento histórico de la resurrección de Cristo. O sea, vos te vas como un historiador. Claro, hermano. Bueno, pero un ratito. No estoy presuponiendo que estos documentos son palabra de Dios. Ah, ok. Si vas a ir, 1 más 1 es 2. Un ratito. Si te vas a ir como historiador, tenés que ser fiel a la postura del historiador, porque el historiador no cree en los milagros, no cree en la resurrección. Él va a esos documentos que para él son históricos, no son nada de religioso, como en el caso de Piñero. Piñero va como documentos. Entonces, creo que ahí falla porque vos tratás de darle un tinte histórico. Yo no digo que los evangelios no sean históricos, pero le tomás la parte solamente histórica para decir no es falacia circular, pero es una falacia circular si vamos a aplicar tu misma lógica. ¿Dónde está la falacia circular? Es una falacia circular, ¿por qué? Porque vos decís... creo que aclaramos que... Lo mismo que yo te digo. Creo que sabemos que ya es una falacia. ¿Qué es una falacia circular? Ya lo sabemos. Muéstrame dónde está la falacia circular. Yo no sé eso, Hugo. ¿Dónde está la falacia circular? Y en que vos me decías a mí, mira, vos me decías a mí que yo cometo falacia circular. ¿Por qué? Porque yo digo que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia lo dice. Bueno. Claro, es una falacia. Voy a hacer lo mismo. Escúchame acá. Voy a hacer lo mismo. Porque yo te pregunto, un ratito. Yo te pregunto a vos, ¿cómo vos sabés que la iglesia es infalible? Vamos a decir, por el testimonio de Jesucristo. Ok. ¿Cómo sabés dónde Jesús dio esos testimonios? Y Él lo dio a las personas. Bueno, ¿y las personas dónde la plasmaron? En unos documentos históricos, me decís, ¿verdad? Que son fiables históricamente. Mira, solamente que vos le das no hay falacia circular, hermano. Yo te puedo decir así, mira, un ratito. Yo voy a hacer tu misma... Esa es la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. No, es lo mismo, Hugo. Los dos estamos en la misma situación. Escuchamos un ratito. Mira, te voy a decir por qué. Yo capté acá tu forma de razonar. Yo voy a usar tu mismo razonamiento. Mira, Hugo, la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el documento histórico de Pablo lo dice. El documento histórico de Pablo lo dice, ¿verdad? Si esa es la razón, es fideísmo. Si esa es la razón, es el fideísmo. Y vos haces lo mismo, Hugo. No hago lo mismo, porque tú ahora me tienes que dar razones de por qué creerle a Pablo. O sea, Pablo escribió que la Biblia es palabra de Dios. Los documentos históricos. Escúchame. Mira que no la quieres ver. Primero me acusas de cosas que no son, no es falacia circular y otra vez caíste en falacia circular. Mira, déjame, hermanito, te dejé. Hermano, no te pongas tenso porque ya me pongo tenso yo también y es mi canal y ya te estás pasando porque ya te estoy diciendo que deja hablar. Mira, relájate. Razona lo que yo digo, escríbelo si puedes, como yo hago. Fíjate que tú hablas y yo escribo lo que tú dices. Ok, bien, mira. No estamos escribiendo, Si tú dices que la Biblia es palabra de Dios porque Pablo lo dijo y tú crees históricamente en lo que dijo Pablo, eso no puede probar eso. Entonces, históricamente, ¿cómo se llama el de los mormones? Dijo que su documento era inspirado y que era palabra de Dios el libro del mormón. Es lo mismo. No tienes cómo hacer una matización. Es muy simplista la forma de... No me lo has dejado. No, déjame razónalo para que lo veas. Yo voy a creer en la resurrección de Cristo porque los documentos son fiables, tanto los evangelios como las cartas paulinas y las cartas católicas, o donde está el testimonio de la resurrección de Cristo.
pero yo no estoy creyendo que eso es palabra de Dios. Dijiste algo, el tema de los milagros. Me encanta porque este tema el otro día lo revisé porque ya tenía tiempo que lo había estudiado y no lo había releído. El historiador no va a marcar, no tiene por qué creer que lo que ha ocurrido per se es un milagro. Él cree en el evento que ocurrió y como no da razones y se queda solamente en el marco histórico, marca el fenómeno. Nada más, campeón. Marca el fenómeno donde X personas dan el testimonio de que vieron algo, no sé, de que a alguien le creció una pierna y unas cosas que no se pueden explicar bajo los métodos científicos controlados y bueno, no queda otra. Ellos dicen que vieron un milagro o sucedió tal cosa desde el testimonio, el método legal de que estas personas presenciaron tal cosa. Eso hace el historiador, ¿ves? Hay una distinción, hay una línea que divide al historiador con luego interpretar el dato en el sentido teológico, darle una interpretación teológica al dato. ¿Ves? De que porque, bueno, históricamente se narran, estos testigos narran de que un tal Jesús de Nazaret agarró 15 panes y los convirtió en 1000 panes. ¿Cómo se explica este evento? Bueno, yo como historiador marco el evento. Luego si doy algo, una explicación teológica, me estoy saliendo del marco histórico de sede histórica. ¿Ves? Ahora bien, no es una falacia circular como en la que vuelves a caer. ¿Por qué no es una falacia circular? Punto 1. Creo en los documentos fiables históricamente porque cumplen con criterios para establecer de que esos documentos son fiables históricamente. ¿Ves? Entonces, históricamente, hasta un ateo cree que esos documentos son fiables históricamente, independientemente si termina creyendo que son palabras de Dios. Los ateos creen en la existencia de Cristo. ¡Oh, sorpresa! El testimonio está en los evangelios, en el Nuevo Testamento y en algunos otros documentos fuera de ellos. Y por ello no lo llega a concluir de que esos documentos que están en el evangelio, que comprende el Biblión, son palabras de Dios o que el mismísimo Cristo sea Dios. ¿Ves? Que hay una distinción. Cuando yo voy a creer que Cristo resucitó entre los muertos, ahora estoy creyéndole y estoy viendo fiable el testimonio y creo en los que han dicho el testimonio y voy a creer en Cristo. ¿Ves? Entonces Cristo deja a una iglesia, entonces ya mi principio es Cristo. No la Biblia per se, sino la persona de Cristo. ¿Ves? No confundas principio con medio, causa o modo, o medio acá que se transmite la información, perdón. Entonces eso es lo que, ahí es donde está fallando tu razonamiento, campeón. Entonces la iglesia que predica a Cristo, ya creyendo en Cristo, que es Dios mismo, que es el verbo encarnado, porque cumplió con lo que dijo que iba a pasar y ha resucitado entre los muertos. Al no refutar el tema de la resurrección, creo en Cristo. O para ponerlo así, de un poco gnóstico, ponerme un poco gnóstico, ¿no? Un poco de guiarme solamente con el conocimiento. Entonces, como creo que Cristo resucitó entre los muertos, le creo a Cristo. Lo que diga Cristo, le creo. Bueno, Cristo ha instituido una iglesia históricamente, el evento histórico donde Cristo instituye una iglesia y le promete ya cuestiones propias de la fe, que ya ahí sí le voy a creer a Cristo. Entonces, voy a creerle a la iglesia, no por la iglesia per se, sino por la persona que instituye la iglesia, que es Cristo. ¿Ves? Entonces ya es una cuestión de fe en Cristo. Entonces, cuando la iglesia me declara que el Papa es infalible, que María es inmaculada, etcétera, no le creo a la iglesia por ser la iglesia per se y me quedo allí. No. El argumento no se queda en la iglesia, el argumento va más allá de la iglesia. Ahora doy razones por qué creo en la iglesia. Por Cristo mismo que la instituyó en el evento histórico. Ah, pero está citando la Biblia. Sí, pero no como algo teológico, no como palabra de Dios, sino como el evento histórico donde se narra que Cristo instituyó la iglesia y le dio este carisma. ¿Ves? Es más, yo voy a creer que en la inspiración, en estas enseñanzas, porque en el fondo creer en la inspiración es creer en las enseñanzas de la iglesia, que me dice que un compendio de documentos son inspirados. Por eso le voy a creer a Pablo. Ahora sí puedo creerle a Pablo, porque ya le creí a Cristo. ¿Ves? ¿Ves el razonamiento? Pero ya cuando Pablo habla de cuestiones de fe, le creo a Pablo porque ya Cristo lo instituyó históricamente. ¿Ves? ¿Ves el razonamiento? No hay razonamiento circular. Hay un continuo. Si no la ves ahí de esa manera explicada, hermano, no sé cómo hacerlo. No, entiendo tu punto. Yo voy a utilizar la misma cadena que vos utilizas. Dale, pues. La misma cadena. Primeramente, yo voy a los textos. Bien. Así como son históricos, ¿verdad? Ok. Yo le creo a la historia. Okay. La historia me dice que Jesús existió. Bueno, le creo. Bueno, ahí donde yo presupongo, entro en la presuposición. Yo no salto a la iglesia directamente, yo le creo a los textos. Si Jesús existió, entonces yo presupongo que lo que él dijo es verdad. Lo que él dijo es verdad de lo que afirmaba a sí mismo y que él iba a resucitar. Bueno, ahora yo hago el mismo salto que voy a hacer, salto a la resurrección, le creo a Jesús, ¿verdad? Y le creo que Jesús dijo que iba a dejar 12 apóstoles,
y van a dejar sus seguidores. Le creo también a Jesús. Ahí ya salto de la parte histórica a la parte teológica, el mismo salto que vos haces. El punto es, mira, acá donde la bifurcada. Okay. El punto es que vos saltás al magisterio católico romano. Vos decís porque el magisterio católico romano lo dice. Yo le creo en cuanto a su teología. Pero yo le creo directamente a Pablo. Entonces, yo creo que lo que el protestante hace es acorta ese camino y va directo a la escritura, pero vos primero tenés que hacer esa vuelta. Vas al magisterio católico romano. Entonces, yo creo que por eso es que para mí nosotros ambos estamos en lo mismo, Hugo. O sea, yo hago el mismo ejercicio que vos haces. ¿Cómo si acaba? El mismo ejercicio, solamente que vos decís, pasa que Jesús dejó una iglesia y ahí ya presupones el magisterio romano. Entonces, el magisterio, sí, vos presuponés ahí, o acaso vos no le crees a tu iglesia. ¿A quién le crees? En cuanto a la teología, ¿a quién le crees? Te voy a responder. Yo tengo que darte otras razones por qué creo en el catolicismo apostólico unido al Papa de Roma y no al ortodoxo o al copto ortodoxo. ¿Ves? Esas son otras razones, pero aquí en este punto tú nuevamente caes. Mira que te contradice. Acabas de decir, hago lo mismo que tú, pero no hago lo mismo que tú. Porque tú das aquel salto, yo me quedo con la Biblia. Lo acabas de decir. Obviamente, Hugo, espera, se entiende lo que estoy diciendo, Hugo. No, pero se entiende con lo que estoy diciendo. Se entiende súper bien lo que estoy diciendo. Yo hago lo mismo. Escuchate, hago lo mismo en el sentido que ambos tomamos el mismo camino, solamente que te expliqué la bifurcada, ¿eh? Yo te expliqué la bifurcada. ¿Dónde se bifurca? ¿Sabes lo que es una bifurcada, verdad? Ok, voy. ¿Sabes lo que es una bifurcada? Entonces, sí, una bifurcación. Yo te expliqué exactamente dónde yo me aparto de tu razonamiento, porque para mí, yo no necesito exactamente del magisterio católico romano, sino yo necesito el testimonio de la Iglesia Universal, porque ahí también tenemos que definir el tema de iglesia. Okay. O sea que cuando vos decís, yo le creo a la Iglesia, obviamente no nos estamos refiriendo a lo mismo. Bueno, okay. Entonces sería tema para otro debate. Quiero que veas tema para otro debate, pero vamos a suponer, quiero mostrarte nuevamente dónde tienes la falacia circular. Otra vez caíste en una falacia. A ver. Bien. Decime, ¿dónde? Bien, escúchame. Bajo el mismo criterio, no te es suficiente ni Pablo ni Cristo, sin la iglesia posteriori, Pablo y Cristo no te son suficientes para el reconocimiento de los otros libros. Porque tú no tienes una lista que te dada por Cristo. Yo estoy de acuerdo contigo. Va bien. Tengo la lista de la Iglesia Universal. Mira, Hugo, yo le creo a la Iglesia Universal. Ok, ¿en qué momento? Creo a la Iglesia Universal. Ok, la Iglesia Universal estableció 73 libros. Tú no los crees, campeón. No, escúchame, Hugo. Vos estás haciendo un muñeco de paja ahí. ¿Tú crees en los 73 libros? Ya, perdón. Pero pasito, vamos a pasito. Mira, te voy a explicar. Hugo, un ratito. Te voy a explicar. Pero respóndeme, ¿tú crees en los 73 libros? 73 libros, no. ¿Okay? No. ¿Te das cuenta? Entonces tú no crees, tú ya vas a hacer una distinción o vas a agarrar, por ejemplo... ¿Por qué no creo? Pero decime por qué yo no creo. Porque el catolicismo romano lo dice, no la Iglesia Universal. Ok. Cuando se establecen en el magisterio ordinario, ¿ok? ¿Quiénes trabajaron para establecer el canon en el 392? La Iglesia Universal, no el magisterio romano solamente. Bien. Entonces, ahí estuvo Occidente. Escúchame. ¿Quiénes fueron y cuántos libros establecieron en ese sínodo? Que yo entiendo que son 20 del Nuevo Testamento 27, del Antiguo Testamento se establecieron los 33 libros. Fueron 73 y el que confirmó fue un obispo de Roma. ¿Te das cuenta? No. Búscalo. Te lo paso. Sí, ese es un tema, debate aparte. Ya te voy a mostrar documento. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que cuando tú traes el tema de la iglesia, uno tiene que ser honesto? Mira, un ratito, Hugo, eso es una mala forma de razonar. No porque, escúchame, es obvio que tiene que reconocer lo que la Iglesia Universal ya reconoce. O sea, si él lo reconoce, Roma es un magisterio hereje, ¿verdad? Tenía que reconocerlo. Pero no porque la reconoció significa que Roma la reconoció. Todo hay que creer porque Roma ya la reconoció. Hermano, escúchame. La Iglesia Universal que tú dices... De la pentarquía. Carlos. Escúchame. Alberto, escúchame, Alberto. Pero,
vamos a ir al tema, porque te das cuenta que te dije lo que iba a pasar esto, y vamos a ir atrás y vamos a estar Alberto, acá porque yo para... tengo data, Alberto. Yo tengo data. Yo tengo data. Yo, o sea, cuando tú dices, vamos, déjame terminar esto. Cuando tú dices que fue la Iglesia Universal, fue la Iglesia Yo Universal. sé que tenés memoria, Hugo, pero vamos amén. al tema. Parece que me querés huir el tema de la infalibilidad. Bueno. Ok, pero déjame cerrar esto. Cuando tú dices la Iglesia Universal. Me querés llevar a tu campo. Cuando tú dices la yo Iglesia Universal, sé esa estrategia, yo sé esa estrategia. Vos me querés la llevar estrategia a tu tuya. campo, No, tú fuiste el que trajiste el tema. Tú solito has guiado, has ido para acá. Yo no traje que no quisiste aceptar la falacia circular. Mira, pasa que es así. Okay. Vos me decís, yo te digo, porque la Biblia lo dice, me decís falacia circular. Y yo te doy la explicación del por qué no es una falacia circular y te cito la historia. Ahora me decís, ahora vamos a la historia y vamos a la historia. Bueno, pero ahora que en el proceso, entonces, vamos a centrar nuestro tema. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, déjame terminar esto, déjame terminar esto, Alberto, déjame terminar esto. Escúchame. Yo ya no te voy a más responder. Ok. Quiero volver al cierro tema. con esto, cierro con esto para volver al otro tema. Cierro con esto para volver al otro tema. Falacia o diga razonamiento incorrecto. Vamos para adelante, pero déjame terminar y déjame hablar un poquito. Mira, cuando tú dices, yo vi a la historia que tú, yo te dije amén, fuiste bien porque fuiste al principio que es Cristo, pero yo te argumento a ti que el razonamiento no te da y vas a caer en una falacia porque Cristo y Pablo no te son suficientes para el reconocimiento de los libros, dado de tanto que Cristo y Pablo no te dan la lista de los libros que tú como protestante incluso reconoces como inspirados. Es fundamental, pero hay otros elementos el cual se añade. Ahí está. Y ahí es donde va a tener tu problema de razonamiento. Pero bueno, es mi base epistémica. El tema que no es mi base epistémica. La iglesia es un apoyo, o sea, es como que, mira, es como que yo, mi testimonio principal, vamos a poner, pasa un evento, ¿verdad? Pasa una tragedia. Mi testimonio principal es la cámara de circuito cerrado, porque es lo más claro que me da. Ahora, hay otras personas que me dan testimonio, todos los que estaban alrededor que eran testigos. Bueno, esa cámara registró, ¿verdad?, el evento, y bueno, mi testimonio, o sea, mi base epistémica es esa cámara, o sea, yo le creo primero a esa cámara porque me es tan claro, y después está el grupo de personas que me dice lo que ocurrió también y coincide con lo que esa cámara dice. Bueno, en este sentido, la escritura es esa cámara que registró todo el evento, yo le creo a esa cámara primeramente, ok. Pero también me apoyo en los testigos oculares de ese momento. Bueno, es lo mismo en cuanto a la escritura. Están los testigos oculares, digamos. Bueno, si quieres otro día, entonces dialogamos este tema porque estás diciendo cosas y no me estás dejando terminar las ideas. No, pero me entendiste mi idea, ¿verdad? Creo que ese es el ejemplo de la cámara que te dije bastante claro. Vas a tener el problema porque no tienes ni siquiera en el contenido bíblico que tú tienes el listado, campeón. Date cuenta, pero bueno, vamos a seguir. Yo sé el listado por el testimonio de la iglesia. Pero ahora, cuando vengas, cuando te enfrentes a los criterios... Un ratito. Dios santo. A las personas. Mira, un ratito. El tema es que tú haces que son las personas que por algún motivo pueden fallar en su memoria, no están acertados, ¿verdad? Okay. Pero vos, yo le creo que... Vamos a hacer una cosa. Yo te di palabra. Alberto, escúchame. Se me está dificultando hablar contigo porque veo que no esperas que uno termine, no lidias con la idea, con el argumento, con el planteamiento, que ni siquiera te ha atacado mucho, Solamente te he dejado llevar para que solamente mostrándote decirte, mira, no estoy de acuerdo contigo en este punto porque aquí ya tu razonamiento entra en una falacia circular o entra en una petición de principio donde ya habíamos avanzado, pero bueno, se me está dificultando. Bien, como te había dado palabra, vamos a lo que vamos. Okay. Luego después hablamos del tema y cuándo es, porque ya veo que si tú no reconociste en un principio la falacia circular que había, me sorprendió mucho, pero bueno, vamos para adelante. El tema de la infalibilidad del magisterio, ¿no? O de la iglesia, ¿no? De la iglesia. En este caso, la iglesia como sujeto global de la tradición, maestra y consecuentemente toda la iglesia, incluso laica en su totalidad, entonces toda va a ser infalible en un sentido. Lo primero que tenemos que definir honestamente qué es la infalibilidad de la iglesia. ¿Sí o no? Definí. Bien. Luego de eso, si lo encontramos en la Biblia, me parece que se acabaría sola escritura, tú lo dijiste, ¿verdad que sí? Sí, lo dije. Ok. Bien. No, ya empezar con tu cuestionario, seguí nomás, argumentar. Ok. Pero quiero dejar algunos razonamientos establecidos para tener un cimiento. Aquí no importa qué iglesia es. Aquí lo que importa es que X iglesia es infalible.
Si eso existe, se cae sola escritura. No tengo razones para abrazar sola escritura. Luego discutiré si son los ortodoxos, si son los católicos romanos, si son los coptos, si son los menonitas, si son los X cosas. ¿Se entiende? Pero hay un grupo específico que es infalible. Entonces, si ese grupo específico es infalible, no tengo por qué abrazar sola escritura. Sin importar quién es ahora, lo que importa mostrar es una iglesia infalible. O sea, después buscamos y la rastreamos y buscamos a ver cómo la encontramos, pero no importa eso ahora. Lo que importa es que mostrar que sí, evidentemente, existe una iglesia infalible. Bien. La infalibilidad de la iglesia, entonces, vamos a ubicarnos en tiempo, espacio, personas y conceptos. ¿Ve? La iglesia a la que recibe una promesa y un carisma dada por Cristo como principio, como Dios, que le otorga a una iglesia. ¿Cuál iglesia? La apostólica. La iglesia apostólica recibe la promesa de Cristo. ¿Qué promesa? Que va a ser asistida por el Espíritu Santo para que al momento de enseñar lo que concierne a Cristo, que es la revelación, no falle. Por lo tanto, esa enseñanza es sin error. Y ha de asentirse esa enseñanza como divina, al igual que el documento inspirado. Entonces, la asistencia del Espíritu Santo garantiza que en el proceso de comunicación de esa revelación, la iglesia no falle. Entonces, el concepto de iglesia en este momento, como cuerpo místico de Cristo, vamos a hacer las matizaciones de iglesia. La iglesia como la iglesia maestra, en un principio, en un punto A, que le va a transmitir a la iglesia laica. Mateo 28 en adelante, ¿no? Vayan por el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado. Cuando tú lees a Juan 14 o Juan 16, que Cristo dice, les conviene que yo me vaya, y luego de que yo me vaya, vendrá el Paráclito que los guiará a toda verdad. Ese Paráclito está en la iglesia. Desciende en la iglesia en el Hechos 2. Bueno, la interpretación, escúchate bien, Alberto, la interpretación que esa iglesia, donde está el Espíritu Santo, quita el velo de la lectura bíblica, para que tú me entiendas, para utilizar términos contigo, esa interpretación y ese entendimiento de las Escrituras es sin error, porque lo garantiza la estancia del Espíritu Santo en esa iglesia maestra. Por lo tanto, tenemos de las miles de interpretaciones y de los miles de magisterios, un magisterio donde está el Espíritu Santo, cuya explicitación de la revelación la hace sin velo, porque lo garantiza el Espíritu Santo en la estancia allí. Esa es la infalibilidad de la iglesia. Entonces, ya que digo esto, muestro el dato. Entonces, si yo muestro esto, ¿es evidente que la iglesia es infalible para ti? No. ¿No? Te explico por qué. Ok. Vos decís que la iglesia es infalible porque tiene la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Es una de las bases. Van varios. Correcto. Te pregunto, ¿correcto sí o no? Sí, pero no se queda solamente ahí. Ok, no se queda. Pero en ese punto quiero detenerme. ok. Te pregunto, los cristianos en general, ya sean maestros, ¿los maestros pueden resistir al Espíritu Santo, sí o no? Eso sería ¿Pueden resistir a la verdad del Espíritu Santo, sí o no? Claro, hasta un obispo puede resistir a la gracia. Sí. La gracia se puede resistir. ¿Pueden resistir un grupo de obispos, sí o no? Pero en el plano interpretativo Dios garantiza eso, por eso está el Espíritu Santo. No, pero te pregunto si un grupo de obispos pueden resistir a la verdad del Espíritu Santo, sí o no. Pero una porque cosa la Biblia dice que podemos resistir al Espíritu Santo. Sí, pero aquí te voy a matizar, porque yo te hablé de quitar velo y de interpretación bíblica. No, en la interpretación bíblica yo me estoy refiriendo. No, ahí Dios garantiza la moción de la persona como causa. O sea que entonces ningún maestro de la iglesia se va a equivocar. No. El cuerpo de maestro como maestro propio instituido. Por eso, el cuerpo de maestro. Pero los ya maestros que componen el cuerpo no se van a equivocar entonces. Escúchame, Alberto, escúchame. Entonces me estás aceptando que la iglesia es infalible. Y luego yo te hago la pregunta, decime sí o no, si puede resistir. Yo te estoy haciendo la pregunta. Decir no que estoy sí, afirmando nada. pero Alberto, escúchame.
Yo quiero que lo hagas para que razones nada más. A mí no me interesa si crees, pero yo quiero te pido que vos razones conmigo. Bien, pero escúchame, antes de esa pregunta. Ok. Volver a hacer la pregunta. Me gustó. ¿Ese grupo de maestros puede resistir la verdad del Espíritu Santo, sí o no? Pero como seres que ¿a qué te refieres con resistir la verdad del Espíritu Santo? La verdad es que el Espíritu Santo trae la revelación y la interpretación correcta. ¿Ese magisterio puede resistir a esa revelación que trae el Espíritu Santo, sí o no? Ese grupo. No funciona así. No funciona así. Y eso es lo que me explicaste, que el Espíritu Santo trae la correcta revelación y le asiste a ese grupo de maestros. Escúchame. La interpretación no la hace el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo mueve. Entendimiento. No, yo sé que la interpretación no la hace el Espíritu Santo. Exacto. Entonces ya tu pregunta se anula. ¿Ves? Bueno, voy a replantear mi pregunta. Pero déjame refutar la que hiciste. Acá estás atrapadísimo, Hugo. No, todo lo contrario. Ya comenzaste a patalear. Escúchame. Relájate. No, vos sí estás atrapado. Dios, la luz que trae el Espíritu Santo. Parce. La puede resistir estos grupos de maestros. Escúchame. Ya tu argumento está anulado. ¿Por qué está anulado? Porque el Espíritu Santo no viene con una bocina y le dice a la iglesia, la Trinidad es lo correcto. Yo no dije de esa manera. Déjame, por eso estoy anulando tu argumento. Estás haciendo una caricatura de mi pregunta. Escúchame, porque dijiste esto, para ver si no estoy haciendo una caricatura. Los obispos pueden resistir a la verdad que trae el Espíritu Santo. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Sí, eso es. Exacto, eso es. Ahí está el error, ahí está tu error, ahí está tu muñeco. Esa verdad no viene con una bocina. No viene con una bocina a traernos la verdad. Audible. Porque estás haciendo una caricatura de lo que yo te digo. Pero mira, el Espíritu Santo trae la verdad. Hermano. Te quiero corregir, hermano, mira. Sí, dime. Estamos como protestantes, pero tenemos que tratar bien el tema del catolicismo para poderlo refutar. Ayúdame. Ven, ayúdame. Acuérdate que sos calvinista, ¿eh? Ok, calvinista, pero perfecto. Ahí está, mira. Mira tu error. Mira tu semántica, mira tus palabras. Mira. ¿Los obispos pueden resistir la verdad del Espíritu Santo? Yo digo que sí. Pero cuando hablamos de infalibilidad de la iglesia, no es el Espíritu Santo trayendo la verdad a la iglesia con una bocina. No, es el Espíritu Santo. Pero pongo así para enfatizar el ejemplo de cuando tú dices... Pero enfatizar correctamente, Hugo. Bueno, pues déjame usar tus palabras entonces. Sí, ok. Eso es mejor. El Espíritu Santo trae la verdad y un obispo puede resistirla. Un obispo puede resistir la verdad. Por eso hay obispos que se convirtieron en herejes. Yo dije grupos. Hugo, te estoy corrigiendo lo que yo dije. Es que no he terminado de hablar. Ya te voy a manejar te voy a manejar el singular y te voy a manejar el plural. Cálmate, hermano. Ya va mi ejemplo. Y te voy a manejar el dato histórico. Parce, deja hablar. Normas del buen hablante y el buen oyente. Déjame terminar la respuesta y yo voy a hacer un trabajo más pesado todavía, que es agarrar tus frases y que tú evalúes la interpretación mía de tus frases para no ser un muñeco paja tuyo. ¿Ves? O de ti. ¿Ves? Cuando tú dices, si un obispo puede rechazar la verdad que trae el Espíritu Santo, yo digo amén, sí puede. Cuando tú dices un grupo de personas, de obispos, puede rechazar la verdad que trae el Espíritu Santo, amén, sí puede. Dato histórico, Nestorio rechazó la verdad traída por el Espíritu Santo. Arrio también. La iglesia monoteleta o monofisita, el grupo monoteleta de Sergio, Pirro y ese combo de obispos rechazaron la verdad que venía del Espíritu Santo. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero eso no es la infalibilidad. Ahí no recae el argumento contra la infalibilidad. ¿Por qué? Porque en la infalibilidad no es que el Espíritu Santo trae la verdad así como una bocina para dársela a la iglesia. No, es que hay una interacción del Espíritu Santo con la iglesia, que el Espíritu Santo mueve a la iglesia para darnos la verdad. El método que utiliza el Espíritu Santo para darnos la verdad es que él como primera causa mueve a la segunda causa instrumental o la causa instrumental que es la iglesia para darnos la verdad. Dato histórico y bíblico. El eunuco y ayúdame ahí, y Felipe. Ese es el ejemplo de la infalibilidad de la iglesia. Es uno de los ejemplos bíblicos. El Espíritu Santo no interpretó la Biblia. El Espíritu Santo mueve a Felipe, escucha bien, mueve a Felipe para que Felipe interprete la revelación y se la enseñe al eunuco. Entonces, la manera que utiliza el Espíritu Santo para darle la verdad al eunuco, el mecanismo que utiliza el Espíritu Santo para darle la verdad a un eunuco es mover a la causa instrumental para que la causa instrumental le explique al eunuco y haga una correcta interpretación de la revelación. ¿Ves? Entonces, cuando el Espíritu Santo me trae la verdad, ya se presupone en este mecanismo que está utilizando la causa instrumental para darme la verdad.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no agarra una bocina. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿La captaste? ¿Lo anotaste? Entonces, cuando tú me dices que si hay personas que pueden resistir la verdad de Dios o la verdad del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, yo le digo amén. Ha ocurrido en la historia. Tenemos los herejes y los cismáticos. ¿Ves? Pero el modo, la infalibilidad es eso. La interacción del uno con el dos, de Dios, primero el Espíritu Santo, ¿ves? Que mueve a la iglesia para quitar el velo de la revelación y entender la revelación y entregarnos la revelación. Cita bíblica, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 12 en adelante. Eso muestra la infalibilidad de la iglesia. Dato suficiente para yo abandonar el protestantismo. Ahora, después discuto cuál iglesia. Te pregunto, voy a reformular mi pregunta. Dale, pues. O sea, ¿puede un grupo de obispos resistir a ese movimiento que hace el Espíritu Santo a los obispos para que puedan hacer una afirmación infalible? ¿Puede el grupo de obispos resistirse a ese movimiento que hace el Espíritu Santo? ¿Puede un grupo de obispos resistir pero a qué te refieres? El grupo que está ahí, ¿verdad? El colegiado de obispos de la iglesia. ¿Puede resistir ese colegiado? A la moción, dices tú. No, y hace movimiento que hace el Espíritu Santo para que vamos a suponer, el Espíritu Santo, la iglesia va a hacer una declaración infalible. Ok, Alberto. Antes de responderte. Bien. Okay. Antes de responderte, me parece que tu pregunta es cómo se ejecuta esa infalibilidad. No. Claro, si tú vas a esa pregunta, ya tú estás anulando solo la escritura. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Yo te estoy preguntando. No, es la consecuencia lógica. Yo te dije que vamos a tratar las consecuencias. No te estoy entendiendo, Hugo. Sinceramente, no te estoy entendiendo. Bien, te lo explico. Cuando tú me preguntas a mí, Hugo, esa moción, esa interacción, ¿no? De el Espíritu Santo cuando mueve a Felipe a interpretar la revelación para que le enseñe el eunuco, en este proceso primero de la moción del 1 con el 2, de la primera causa con la causa instrumental, si la causa instrumental se puede oponer a este movimiento, es lo que tú estás planteando. Sí. ¿Ves? Pero entonces ya aquí tenemos un problema, porque ya aquí se presupone que existe la moción en un punto X. Al existir la moción en un punto X, luego entendemos y explicamos cuándo se da y cuándo no se da, pero el hecho de que ya se da, independientemente en cuándo y cómo y en qué momento, entonces ya estamos abandonando sola escritura, ya no tengo razones para seguir allí. Claro, porque tu pregunta plantea cómo se da la infalibilidad. No. ¿No la ves? ¿Cómo se da? Yo no te estoy preguntando cómo se da. Yo te estoy preguntando si... No, es que voy presuponiendo... Mira, escúchame, Hugo. Pero es que voy presuponiendo cosas para demostrarte el error de tu razonamiento. El error... ¿Dónde está el tema que te atrapé, Hugo, y querés cosas en mi boca que no son? Escúchame, yo te la devuelvo de esta manera. Me están por matar en el chat, me están pidiendo que Sí, porque que se están dando cuenta que no dejas hablar y que no estás haciéndote cargo de las cuestiones que se están mencionando aquí y de los datos bíblicos. Wow. Te la coloco así. Claro, hermano, claro. Escúchame, Alberto. Te escucho, Hugo. El ser humano en potencia puede dejar de creer en Dios incluso. Todos. Bien, vamos para allá. Pero cuando ya tenemos el Papa, escúchame, pero ay, Alberto, hermanito, Jesús bendito, va de retro Satanás. Alberto. O sea, tenle amor a Cristo. Te voy a dar 2 minutos, me callo. Pero Alberto, es que necesito, cuando yo te hago la pregunta, no es para buscar el pacatazo, es para que tú razones. Veas el razonamiento. Alberto, cuando tú me haces la pregunta que si el magisterio, el papa y los obispos en comunión con él pueden resistir a esta moción, tu pregunta está cediéndome mucho a mí. ¿Qué me cede? Que el evento ocurre. Independientemente que en un punto A ellos acepten y en un punto B lo rechacen. Es lo que te quiero mostrar. Tu pregunta presupone que existe el evento, en un momento aceptan y en un momento rechazan. Entonces ya el debate es cuándo rechazan y cuándo aceptan. Dato histórico, Felipe aceptó la moción por parte del Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Te das cuenta que existe la moción? ¿Ves? Entonces ya el debate es cuándo aceptan y cuándo rechazan. Chao sola escritura, porque entonces tengo un grupo de personas infalibles al momento de darme a entender la revelación. 1 más 1 es 2, hermano. Píntala como quiera.
Pero tu pregunta ya presupone que hay un punto A donde rechazan y un punto B donde aceptan. Entonces el debate sería otro. ¿Cuándo aceptan? ¿Cuándo rechazan? Te hago una pregunta, Hugo. Dale. ¿Vos crees que los pastores protestantes... atrapadísimo acá. Ajá, Te hago una pregunta. ¿Vos crees que los pastores protestantes, un pastor bautista, puede ser movido a la verdad del Espíritu Santo en un punto de la doctrina, en una doctrina específica, por ejemplo, la Trinidad, o otra doctrina? ¿Vos crees que un pastor protestante el Espíritu Santo puede mover a un pastor protestante Entiendo. para que enseñe una verdad y aclare una verdad doctrinal? ¿Sí o no? Bien. ¿Sí o no? A ver, reformula la pregunta y dame el dato de la doctrina. Para aprovechar. Cualquier doctrina. Yo lo que quiero que me responda sí o no. Bien, obviamente. El Santo puede mover a un pastor protestante que no sea católico romano, puede moverlo a la verdad. Ok, bien. A la verdad claro. doctrinal. Puede Bien. moverle a que el pastor pueda interpretar correctamente una doctrina. Me gustó. Te pregunto, ¿sí o no? Me gustó. Cuando tú me dices, Hugo, ¿puede el Espíritu Santo? ¿Puede el Espíritu Santo? A ver, déjame hacer la pregunta que tú hiciste para ver si te entendí, para no desviarla. Tú me preguntas, Hugo, ¿puede el Espíritu Santo mover al pastor protestante para llevarlo a conocer la verdad? No, hace una correcta interpretación de una doctrina. Bueno, bien. Eso presupone que la doctrina existe. ¿Ves? Eso presupone que la doctrina ya se conoce. ¿Ves? Sí, pero entonces, nunca se definió, por ejemplo. Nunca se definió. Pero ya está. Por ejemplo, bien, me gustó. Ahí está. Eso me gusta. Escucha esto. Me encanta, sí. Escucha esto. Vamos. Te lo digo porque así es. El Espíritu Santo me mueve a mí como evangélico, que al momento de yo hacer todos los estudios, yo diga, caramba, la Trinidad es lo correcto. ¿Ves? Pero la Trinidad ha sido dada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, moviendo a la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo me guió a ver que la Trinidad es lo correcto, pero ya está dada la iglesia, ya el Espíritu Santo habló. Por eso el cristiano hace así, mira. Mira para atrás y escucha al Espíritu Santo. ¿Cómo lo escucha? Bueno, escuchando a la iglesia cuando la iglesia ha enseñado. ¿Qué ha enseñado? El canon, la Trinidad, la cristología. Un unicitario. Escúchame. Termino la respuesta. En una doctrina no definida. Termino la respuesta. Ahí me está mal entendiendo. Te estás hundiendo porque si tú como protestante sola escritura, escúchame, tú como protestante sola escritura no vas a reconocer esa moción en un pastor porque estarías reconociendo la infalibilidad de un pastor protestante. Ergo, sola escritura, se murió el diablo con la sola escritura. ¿Ves? Entonces voy para allá. Claro que sí, escúchame. Cuando yo como evangélico, cuando un unicitario se pone a estudiar, se pone a ver la Biblia y le pide ayuda a Dios y no se resiste a la gracia, ¿no? Y su naturaleza la eleva y su intelecto y su voluntad es guiada hacia la verdad que ya se ha definido y va a decir, oh sí, hay una Trinidad, oh sí, hay una cristología, oh sí, ya lo ha definido el Espíritu Santo en compañía con la segunda causa, moviendo a la segunda causa, a la causa instrumental, ¿ves? Ahora, a tu pregunta, ¿puede ocurrir esto en un pastor protestante? La respuesta es, por donde te responda, tienes que abandonar sola escritura, porque entonces te diría, si yo te respondo que sí, claro, escucha. Si yo respondo que sí, si yo respondo que sí, no razona lo que estás diciendo, hermanito. Si yo te respondo que sí, es infalible. Tú, pastor, ese pastor con la moción que va a definir una enseñanza concerniente a la revelación vinculante a toda la cristiandad, bienvenido a la infalibilidad de ese pastor. Chao, sola escritura. ¿Te das cuenta? Entonces él ¿Te das cuenta? Hay dos magisterios infalibles, entonces. Exacto. Hay dos magisterios infalibles. Ahí entras en un meollo porque habían dos magisterios infalibles. Pero yo no te voy a reconocer eso, ¿sabes por qué? Porque yo reconozco el dato histórico. Porque necesitas validar tu papa. No. ¿Te das cuenta que no podés? No me traigas al papa. ¿Te dije que soy protestante o no te dije que soy calvinista? Tú me dijiste que era calvinista. No me traigas al papa. Yo no te puedo aceptar, me dijiste. No, claro, escúchame. ¿Por qué no te acepto eso? Porque yo soy sola escritura. Si yo acepto sola escritura, yo no puedo aceptar ese tipo de emoción en un pastor protestante porque estaría reconociendo que hay un pastor protestante que es movido por el Espíritu Santo y que su interpretación de la palabra de Dios es vinculante y es la explicitación correcta de la revelación. Ergo es infalible. ¿Ves? Entonces ya la sola escritura no va porque ya tengo infalibilidad fuera de las escrituras. ¿Qué es infalible? La enseñanza de ese pastor. No. Una cosa, mira.
que el Espíritu Santo mueva a un pastor a la verdad y le muestre algo. No es que el pastor sea infalible, porque tu magisterio habla de un carisma infalible. Eso dice, mira, vos estás torciendo tu doctrina infalible para tratar de decirme el pastor es infalible, porque recuerda cómo se da la infalibilidad. ¿Definimos la infalibilidad o no la definimos? La infalibilidad, ¿Dimos el concepto? Mira, un ratito. La doctrina de la infalibilidad no existe sin un pastor universal para empezar. Tiene que haber un pastor universal visible. No necesariamente. El pastor no es pastor universal escucha. Ahí te atrapé, Hugo. Ahí te atrapé. La evidencia empírica te refuta. Sí. Al maestro. Déjame refutarte. Voy a decir refutarte porque te voy a refutar con todas las letras. Tú dices, Hugo, escucha bien, tú dices, Hugo, la infalibilidad no existe sin un pastor universal. La doctrina de la infalibilidad no existe sin un pastor universal. Bienvenido a la realidad. Aunque yo no crea el entendimiento de la infalibilidad de la iglesia, de los ortodoxos, sino que yo abrazo la de la postura católica romana, pero como en este caso soy calvinista, según tú, ¿verdad? Y según yo, que me propuse ser calvinista en este momento. Claro, porque... Escucha, déjame, Albertito, que te pusiste de papaya y te la saqué de jonrón. Disculpa que lo celebre, pero es para que lo veas, para que veas la cuestión de lo que dice. Oh, sorpresa, los ortodoxos no creen en un pastor universal infalible, pero sí en un concilio, en una iglesia conciliar infalible. Ergo, en su doctrina y en que su quehacer teológico refuta lo que acabas de decir. La evidencia empírica te refuta. Creer en la infalibilidad de la iglesia, luego vemos cómo es el mecanismo de esa infalibilidad, si es con un pastor universal infalible o es el concilio infalible. ¿Lo ves? Entonces, ¿Te das cuenta? Pero si abrazo una de los dos, escúchame, si abrazo una de las dos, chao, soy la escritura. No tengo por qué ser protestante. O soy ortodoxo o soy católico romano. El tema, mira, te digo algo. Si vos decís que por eso no puede estar desligado, mira, el tema de la doctrina de la infalibilidad no puede estar desligado de identificar a una iglesia. ¿Cuál es esa iglesia que tiene la infalibilidad? No puede estar desligado. Bueno, me gustaría porque ya ese es otro debate, pero ese debate ya saca de la ecuación al protestantismo. No, mira, tiene que consumarse la doctrina a ver en cuál es la iglesia. No puede estar, es lo mismo que yo te diga, mira, existe una iglesia verdadera. Existe, bueno, pero ¿cuál es esa iglesia que tiene infalibilidad? En realidad, esa es la pregunta, ¿verdad? Solamente que ustedes la plantean de forma de la infalibilidad. Nosotros decimos que la iglesia es indefectible, ¿verdad? Que Cristo siempre va a mantener esa verdad en su iglesia, pero no la va a mantener siempre en una línea con un magisterio en X lugar y un magisterio que recibe una interminable sucesión, como ustedes la pretenden. Yo creo que el Espíritu Santo mueve a la iglesia y le muestra la verdad a la iglesia, pero eso no significa que yo crea en la infalibilidad tal como vos la crees. Yo creo que el Espíritu Santo, toda verdad que el Espíritu Santo revela es infalible, toda verdad. El tema es que ese Espíritu yo no lo puedo ver de forma tangible, yo tengo que verlo, razonarlo. Ok, entonces ahí es donde esa verdad del Espíritu Santo que me da luz. ¿Cómo yo la compruebo? ¿Cómo yo sé que ese pastor o cómo yo sé que ese magisterio, ya sea católico, protestante, algo fuera de ellos? Escúchame, acá es donde entra la sola escritura. Aquí es donde juega un papel muy importante la sola escritura y es fundamental. Si el Espíritu Santo revela a un pastor de forma intangible, yo no puedo verle al Espíritu Santo bajar como paloma sobre ese pastor en el momento en que él está haciendo la interpretación. Yo tengo que acudir a algo fuera de ese pastor o fuera de esa denominación, fuera de ello, externo a ello, que me valide lo que él está diciendo. ¿Y cuál es esa autoridad fuera de ellos? Que es tercero. Decime cuál es esa autoridad. Okay, bien. ¿Vos crees en esa autoridad? Es la escritura. Bien. Entonces yo puedo... Pero no te preguntes y déjame responder. Entonces, no, ahí te das cuenta, no es que yo estoy creyendo en la infalibilidad o haciéndote esta pregunta estoy validando la doctrina de la infalibilidad, al contrario. Pero yo fíjate, mira, yo no creo que el agua... Jamás negué que el Espíritu Santo, déjamela terminar, Hugo. Okay. Jamás yo negué que el Espíritu Santo asista de forma infalible. Si un cristiano nega, eso no es cristiano, porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, el punto es que esa supuesta asistencia queda fija en un magisterio local o en un magisterio, una organización visible, como en el caso del magisterio romano.
Porque recordad que dice, por ejemplo, el Señor Jesús le dice, por ejemplo, a la iglesia, a una de las iglesias de Apocalipsis, le dice, yo quitaré el candelabro de su lugar si no te arrepientes. O sea, Dios puede sacar su asistencia del Espíritu Santo, Dios puede sacar de un grupo de maestros que se creen, ¿verdad?, la gran cosa, la última Coca-Cola del desierto. Dios puede abandonar ese magisterio y apoyar a otro magisterio o seguir manteniendo en otros grupos. Por ejemplo, eso ocurrió ya en el Antiguo Déjame refutar eso, ejemplo, Alberto. Voy a extender un poquito más, creo que me aguante uno aquí para explicarme bien. Cierra, hermanito, porque estoy contando. Yo sé como 5 minutos. Pero hablaste muchísimo. Yo te escuché. Mira, ¿quién tenía digamos, el oficio así de interpretar la escritura en el Antiguo Testamento? Eran los sacerdotes levíticos, los levitas. Hermano, dice la escritura, Ezequiel dice que los sacerdotes enseñaban engaño, cayeron en el engaño, enseñaron el error, validaron un montón de falsos dioses, enseñaron la idolatría al pueblo. ¿Y dónde el Espíritu Santo reposaba? ¿Sobre qué grupo reposaba? Sobre esos maestros oficiales. No, sobre los profetas. Alberto, cierra. No vengas con el Testamento. Escúchame, Hugo, por favor. Alberto, déjame terminar. Pero cierra la idea, parce. Cierra la idea, hermano. Bíblicamente, que la infalibilidad 7 horas, pa. No está fija. El don, o sea, la revelación Mira todo lo que estás hablando. Que es infalible, no está fija en un magisterio. Ok, Alberto. Te digo una cosa, claro que sí. La verdad, esa verdad que tiene la escritura, está fuera de la escritura, pero ¿dónde está? Bien, Alberto. Déjame, escúchame. El Espíritu Santo trae esa revelación, pero no está fija en un magisterio romano como en el caso. Escúchame, Entonces, Alberto. Los profetas son un ejemplo de eso, hermano, del Antiguo Testamento. Parce, viejo, mira, vamos por parte. Voy a tratar de rescatar. Jack el Estripador. Vamos por parte. Voy a rescatar un poco de lo que dijiste para hacerlo interesante, ¿vale? Mira, Alberto, me gustó lo que dijiste cuando dice, Hugo, pero cuando la iglesia habla, movida, o sea, mira, Alberto, si yo vengo, bueno, me tomé el agua, ¿no? Pero si alguien viene y me dice, yo no creo que, creo que eso es agua. No, perdón, yo creo que eso es H2O, pero que no es agua. A ver, si hay una moción por parte del Espíritu Santo para un grupo y tú reconoces que esa moción, esa asistencia es infalible, por lo tanto, ese grupo, la interpretación que dé ese grupo o la enseñanza que dé ese grupo es de carácter infalible, se murió el diablo, fuera sola escritura. ¿Ves? ¿Por qué? Por lo que tú dijiste, porque la moción que causa el Espíritu Santo en ese cuerpo, en ese pastor, en ese X, no me importa ahora quién es. No importa que no sea autoridad. ¿Cómo? Vamos a suponer que el Espíritu Santo guía la verdad a uno que no es, a un cristiano laico. Pero fíjate este tema. Porque ¿qué dice sola escritura? Sola escritura dice Alberto, que ella es la única autoridad. Estamos hablando de autoridad. Infalible, única autoridad. No estamos hablando que un laico puede tener. Mío, Alberto, hermano, te muteo, parce, te muteo. Alberto, no hagas mutearme, o sea, no me hagas hacer que te mutee. Porfa. Alberto, escúchame. Mira tu razonamiento para que lo veas así. Te vuelvo y te digo, voy a tratar de rescatar algo de lo que dijiste. Cuando tú dices que crees que eso es H2O, pero no agua, no hay ninguna distinción, ¿no? O sea, te estás metiendo en un problema porque eso es agua. Independientemente que tú lo quieras solamente llamar H2O, no deja de ser agua, es la molécula del agua. Cuando tú dices y crees, no me interesa ahora quién sujeto, puede ser incluso tú, puede ser Calvino, no me interesa quién, pero cuando tú traes a la mesa que alguien es movido por el Espíritu Santo, por lo tanto esa persona cuando va a la revelación te da el significado real de la revelación, ¿verdad? Y no falla allí en darte el significado real y verdadero de la revelación, tú lo que estás diciendo es que ese sujeto es infalible. ¿No te gusta la palabra infalible? Bueno, utiliza la que te guste, pero eso es lo que estás diciendo, ¿ves? Por lo tanto nosotros, si yo conozco a ese Calvino o a ese Alberto que es movido por el Espíritu Santo, y sé que en él recae esa cuestión o ese carisma, yo tengo que adecuarme y abrazar la interpretación de Alberto. ¿Por qué? Porque es infalible. ¿Por qué? Porque es asistido por el Espíritu Santo para dar esa interpretación. ¿Me estás entendiendo? Se murió la sola escritura. Porque entonces lo que me enseñe esa persona, tengo que abrazarlo igual como abrazo la Biblia. ¿Ves? Porque me está dando el significado. Me está dando la Trinidad, me está dando la Cristología. Entonces, por eso yo lo abrazo. Porque reconozco en un punto A que, ¿me entiendes? Entonces eso acaba con sola escritura. Voy para allá.
cuando tú dices, no, pero es que el Espíritu Santo guía a todos. Una cosa es que no sé si no quieres no quieres hacerte cargo de lo que te estoy diciendo con el sentido de la infalibilidad. La infalibilidad no es una mera guianza a todos. Es a alguien X, no importa ahora si es el romano, si es Calvino, si es Lutero, no me importa ahora X. Es que esta guianza es para dar la correcta enseñanza, como pasó con Felipe y el eunuco. El verdadero significado al cual nosotros tenemos que vincularnos, porque es el Espíritu Santo hablando por medio de la iglesia, por medio de ese Calvino o por medio de ese. Entonces yo tengo que abrazar esa enseñanza y no otra. Si mueve el Espíritu Santo a Calvino para enseñarme la doble predestinación, pues estoy aquí hablando así, entonces yo tengo que abrazar la doble predestinación. No tengo que abrazar el arminianismo o el pentecostalismo o el que no crea esa enseñanza de Calvino. ¿Por qué? Porque infaliblemente el Espíritu Santo está asistiendo a Calvino para darme la doble predestinación. Chao, sola escritura. No hay interpretación. No tengo que abrazar otra interpretación, porque entonces es infalible esa enseñanza también. Porque quien la asiste es infalible. ¿Ves? Entonces en ese punto... o el Espíritu Santo es un joker que a ti te asiste para creer en, no sé, vamos a poner un ejemplo. Tú crees en el bautismo de niño y defines el bautismo de niño y a otro lo asiste para creer que Cristo no es Dios, a otro lo asiste para creer que Cristo es Dios, a otro lo asiste para creer en la Trinidad. Entonces estamos en presencia de un joker que los asiste, que guía a todo el mundo, como tú dices. Estamos en un problema porque si guía a todo el mundo para mostrarle la verdad, bueno, Gutiérrez llegó a la verdad, el pastor Eduardo Gutiérrez, que está por ahí, que le envió un abrazo, que llegó a la verdad, que no sé qué fue lo que dijo de Jesucristo un día, no recuerdo ahora, ahí pueden escribir en el chat. Luego asiste a otro calvinista para creer lo que cree el calvinista, esa verdad. Al luterano para creer una verdad distinta al calvinista. Entonces, las verdades se contradicen, A versus no A. Estamos en presencia de un joker, es irracional ese Dios que tú traes a la mesa. Cuando tú me traes el Antiguo Testamento para colocármelo como ejemplo, te metes en un problema porque la revelación vino a plenitud, que es Cristo. Cristo interpreta, en un sentido así, para que me entiendas, nos da el verdadero significado de lo que ya está escrito. ¿Cuándo? Cuando lee la Torá y la explica, la explicita. Es más, esta es la infalibilidad de la iglesia. De aquí parte el principio de la infalibilidad de la iglesia. Mira lo que te voy a decir, razónalo. Cuando Cristo está en la tierra caminando, puedes leerlo en Mateo 5, Lucas 4, 6, en adelante. Cristo interpreta el Antiguo Testamento y da el significado real de este. Por ejemplo, antes se dijo, no matarás, pero yo os digo, no solamente no matarás, con pensar mal de tu hermano ya lo estás matando o desearle el mal. Cristo viene e interpreta el sábado, dice, no, el sábado lo que significa es esto, el tema de las espigas. Entonces Cristo como revelación da el significado real de lo que quiere decir, porque es la palabra de Dios. La mejor persona que te puede dar el significado de lo que está diciendo es la misma persona que lo está diciendo. ¿Ves? Si yo te digo que hubo hermano, ¿en qué sentido te estoy diciendo que hubo hermano? Te metes en un meollo. Porque si Cristo delegó esta autoridad y este oficio, se acabó sola escritura. Porque entonces el significado que me dé, la explicación que me dé ese grupo de personas X concerniente a la revelación, está haciendo el mismo oficio que Cristo, dándome el significado real de lo que lee. Por eso te traje 2 Corintios capítulo 3, verso 12 en adelante. Se quita el velo porque está el Espíritu Santo garantizando lo que estaba haciendo Cristo. Cristo nos daba el significado real de la revelación. Bueno, ese grupo de personas que dejó Cristo nos da el significado real de la revelación. Infalibilidad. Por lo tanto, yo abrazo ese significado. No tengo entonces motivos para hacer sola escritura. ¿Puedo ahora? Espero que tomes en cuenta lo que te estoy diciendo, el dato histórico, el dato bíblico y el razonamiento. Voy a argumentar por último, porque ya creo que ya estamos casi 1 hora y media ahora, o 2 horas ya estamos. Sí, ya tengo las 2 horas ya. Voy a argumentar, responderte a todo lo que estaba diciendo, tratar de anotar algunos puntos. Dale, pues. Bueno, en primer lugar está mal entender sola escritura, porque la doctrina sola escritura, si mal entendés, la doctrina sola escritura no es que niega que haya verdades infalibles fuera de ella. La sola escritura no niega que haya verdades infalibles fuera de ella, que ella valide. Lo que niega es que haya autoridades infalibles. Una autoridad infalible que posea, que esté a la par como a ella en cuanto a sin error. Eso es lo que la escritura nunca, por ejemplo, la Trinidad es una verdad, ¿verdad? ¿Infalible? Claro, sin error, no tiene error. ¿Es infalible? Claro. ¿Es palabra de Dios? Sí, porque la escritura lo valida, claramente la valida.
O sea, es sin error. Lo mismo cuando yo digo, Dios es amor. Lo que yo digo es infalible, Hugo, ¿sí o no? Acuérdate. Cuando yo digo, Dios es Escúchame. amor. No, escúchame. No estás entendiendo. Déjame terminar, Hugo. Yo no te interrumpí, me estás interrumpiendo. Vale, pues no te voy a interrumpir. Tranquilo, chico. Habla solo. Dale, habla solo. Chico. Vamos a bajar las aguas, chicos. Bueno, cuando un pastor dice, ¿verdad? Por ejemplo, dice, Dios es amor, él está dando una declaración infalible, pero no significa que él tenga un don infalible, él sea en sí mismo infalible, que siempre él va a tener, nunca él se va a equivocar. Él puede meter la pata también, pero ¿cómo yo identifico? Por medio de la escritura. Ese es un punto. Entonces, la escritura nunca niega verdades fuera, cuando digo fuera de ella, en el sentido de que no hay una declaración explícita. Por ejemplo, en el caso de la Trinidad, es obvio, la Trinidad es una verdad sin error, es verdad, porque la escritura la valida. Ahora bien, esa autoridad que la declaró no es infalible, esa autoridad no es infalible, es confiable. Esa autoridad es confiable porque se está apegando, está reproduciendo lo mismo que la escritura está diciendo, de una forma ordenada, sistemática, y cómo sabemos cómo se formula la teología. Bueno, entonces ese es un punto. Otro punto que decís, ¿verdad? Que el tema de, mencionas acá el tema de que un pastor protestante puede tener otra interpretación respecto al bautismo, otro puede tener diferente bautismo. Entonces, ¿a cuál de los dos el Espíritu Santo asiste? En primer lugar, nunca se nos prometió que el Espíritu Santo nos iba a revelar todas las cosas a 100%, sino lo que compete a nuestra salvación. Porque Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios, te cito, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. No dice, todo conocemos y todo está aclarado, no. Sino que hay cosas que nosotros no vamos a conocer, hay cosas que el Espíritu Santo no nos va a revelar en detalle. Y es ahí donde en doctrinas menores, nosotros le llamamos doctrinas menores porque parten de doctrinas mayores. Por ejemplo, todos los protestantes creemos en el bautismo, pero diferimos en cuanto a la forma en que se lleva a cabo. Diferimos en la forma en que se ejecuta ese mandamiento del Señor, porque el Espíritu Santo no dejó revelado así claramente cómo debe ser. Pero, por ejemplo, ustedes, en el caso, algunos pueden rociar, qué sé yo, la cabeza del bebé, otros pueden sumergir, igual validan eso, ¿verdad? Entre ustedes. Entonces, en ese sentido, pero no quiero entrar en esa discusión, simplemente decirte que no todo el Espíritu Santo prometió que todo nos va a revelar con claridad, no. Eso la Escritura no nos dice, Pablo dice claramente eso. Entonces, y bueno, yo no estoy diciendo en ningún momento, no estoy validando una autoridad infalible fuera de la Escritura. Si yo te validara la autoridad infalible fuera de la Escritura, sí, ahí se cae eso la Escritura, estamos hablando de autoridad. Porque ustedes tienen a la tradición, a la supuesta tradición, que también redefinieron ese término, porque la palabra tradición es transmitirse de una generación a otra. Pero ustedes redefinieron, ustedes dicen que la tradición también es una definición que se hizo en tal año que jamás se hizo, no, pero es un desarrollo teológico. Entonces se va agrandando el término de tradición, se va redefiniendo tradición para poder encajar a lo que los primeros padres dijeron. O los primeros padres hablaron acerca de tradición, creo que eso vos estabas mencionando, o no me acuerdo quién mencionó estos días. Entonces, no es como vos quieres pintar, creo que mal entendés la escritura o a propósito. O sea, vos al automáticamente encontrar en la Biblia que hay una verdad, una verdad fuera de la escritura, una verdad infalible fuera de la escritura, entonces la sola escritura cae. No, la sola escritura lo que enseña es que ella es la única autoridad, no la única que tiene la verdad en un sentido, porque fuera de la escritura hay verdad infalible. Por ejemplo, cuando yo digo que el sol es caliente, es una verdad sin error, es una verdad infalible, es una verdad sin error. O sea, pero en cuanto a autoridad, en cuanto a la autoridad que no se equivoca, porque ella es fija, la escritura es fija, no es transigente, no es que continúa con una sucesión, bueno, ahora tenemos otra escritura, ahora tenemos, no. Ella es fija, ella dijo la verdad, ella es inerrante, no se equivocó. Sabemos eso porque es inspiración. Y eso es lo que tengo para decir. No sé si algo quiere decir más. Ok, como tú empezaste, yo cierro, ¿no? ¿Te parece? Y luego pues tienes tiempo para despedirte y eso. Sí. Mira,
no hago muñecos de paja de sola escritura, porque yo comencé definiendo el concepto de infalibilidad en qué sentido. ¿Ve? Entonces, la Biblia enseña, la sola escritura enseña dos grandes premisas. A mí me parece que te acabas de meter un tiro en el pie. Tú mismo acabas de destruir las premisas de sola escritura. De hecho, si yo traería aquí, no quiero colocarte en un verso, pero si yo traigo aquí al profe Ramos y al profe Néstor Díaz, te van a refutar. ¿Ves? Ellos no van a aceptarte que el dogma es infalible. Te van a decir que el dogma es fiable y es que es palabra de hombre. ¿Por qué? Porque lo único infalible en cuanto a contenido son solo las escrituras. Porque la escritura no es solamente que es la única autoridad infalible, sino que es la única... Déjame que te metiste... Sí. Hermano, mira, te voy a dar 3 refutaciones. Y te voy a hablar así para que quede el video constancia y lo vuelvas a ver y vuelvas a analizar lo que se está hablando aquí. Mira, pareciera que yo conociera más sola escritura que tú, lo lamento. Sola escritura reza que es la única autoridad infalible y la única regla infalible para determinar al cristiano lo que es concerniente a fe y moral. ¿Ves? Entonces, cuando yo te defino la infalibilidad del magisterio, yo te la defino como el intérprete que nos da la verdadera enseñanza de la revelación. Pero cuando yo te hablo del contenido, te digo que la enseñanza de ese intérprete tengo que tomarla igual que la Biblia, en el sentido de contenido, de regla infalible. ¿Ves? Por eso el católico, escúchame para que veas esto, por eso el católico abraza el dogma igual como abraza la Biblia. ¿Ves? La abrazan al mismo nivel, como la tradición que comprende la oral y la escrita. Cuando tú me dices que hay verdades infalibles fuera de la Biblia, tú estás confundiendo y estás cediendo lo que sola escritura no reza. Sola escritura no reza de que esas verdades son infalibles. Reza que son verdades, son certezas, pero no son infalibles en el ámbito de la revelación. Porque entonces tú estás reconociendo palabra de Dios infalible más allá de la Biblia, o sea, esas verdades. Cuando tú me aceptaste que el dogma es infalible, tú me estás diciendo que el dogma es palabra de Dios igual que la Biblia. ¿Ves? Acabas de refutar sola escritura aunque no lo veas, campeón. Tú mismo lo acabas de decir, porque yo te preguntaría, ¿por qué el dogma es infalible? ¿Ves? Entonces tú vas a dar un razonamiento que no voy a entrar aquí porque ya vamos a cerrar, después si quieres la seguimos. No, porque la sola escritura lo valida. Sí. Yo no hago un muñeco de paz, escúchame. Este punto nomás, Hugo, para que yo pueda hacer... Dios, no te interrumpí, Albertito, ya habíamos quedado así. Hay que aguantársela, a veces hay que aguantársela, hermanito, porque ya en el ida y vuelta de interrupciones cedí mucho y ya ceder ahora sería lo absurdo, ¿no? Mira, yo no hago un muñeco de paja de la sola escritura. Te voy a decir por qué. Porque me sé las premisas y me sé sus razones. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú me trajiste el ejemplo de que muchos interpretan, si tú me dices que esos intérpretes son falibles y no existe en ellos una moción por el Espíritu Santo para definir lo que sin error es lo que tiene la cristiandad que creer, tú eres el que te estás metiendo en un problema. Porque si yo soy sola escritura, yo lo que voy a decir es, no. Ellos tienen la libertad de interpretar las escrituras, ¿no? Ayudado con la tradición que no es infalible, pero ellos son falibles y van a dar una opinión teológica, una opinión que van a filtrarla por la Biblia, nada más. Pero yo no puedo aceptar que infaliblemente son asistidos por el Espíritu Santo y por lo tanto esa enseñanza concerniente a la revelación es infalible. ¿Por qué? Porque entonces tengo la Biblia infalible y la enseñanza de ese sujeto movido por el Espíritu Santo infalible. ¿Ves? Entonces tengo que equiparar, tengo 2 infalibilidades, la Biblia y la enseñanza del sujeto, que es movido por el Espíritu Santo. Acabas de derrumbar sola escritura. Espero que veas el video. Otra cosa, esta es bíblica, esta refutación te la voy a dar de ñapa. Tú dices, en ninguna parte la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a dar toda la verdad. Te refuta la Biblia, te refuta San Juan, te refuta a Cristo. Les dejaré el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Maestro. Esa es para que te la goces ahí, una ñapita. Eso, lo que tú dices, no dice. Cuando tú hablas de conocimiento, que ahora conocemos de una manera y después conocemos a plenitud, está hablando de la beatificación, de estar en el edificio. De hecho, ahí habla Pablo que va a estar en unos edificios en el cielo, porque Dios tiene una morada, porque ahora conocemos como niños y vendrá cuando conoceremos como adultos. Está hablando de otro tema. Pero Cristo mismo dice, les dejaré el Paráclito, no hablará por sí solo, hablará lo que ha de oír y él los guiará, no a medias, no un porcentaje, a toda, Alberto, a toda verdad. ¿Ves? Que se muere el diablo. Y bueno, Albertito, te
3 horas, es más, te voy a dar, mira, yo no te silencié, te silenciaste tú, pero bueno, mira, Albertito, adelante, despídete de la... Dijiste otras cosas que no voy a tratar aquí, pero bueno, adelante, hermano. Y yo, para despedirte ya, para yo también despedirme, 3 horas, hermano, y pensé que iba a aguantar más, Alberto, estás muteado, yo no te muteé, estás muteado. Ahí, ¿me escuchas? Ahí. Ahí, perfecto, tú solo te muteaste, yo no te muteé. Sí, yo muteé acá porque hubo un ruido. Cuando el Espíritu Santo dice, os guiaré a toda verdad, obviamente no se refiere literalmente a toda la verdad. Vamos a ver toda la verdad respecto a lo que concierne a nuestra salvación. A eso se refiere el Espíritu Santo, respecto a lo que concierne a nuestra salvación. Entonces, no vaya a tomar literal eso a toda verdad en el sentido de todo, sino vamos a ver cómo se creó el universo, cómo fue en detalle. El Espíritu Santo no tiene que revelar, por ejemplo, detalles de la creación, cómo fue. Hay tantas cosas en la Era despedida, Alberto, pero tenemos claro un ratito. Yo te pregunto, ¿hay cosas que no son claras en la Escritura, sí o no? ¿Hay cosas que no son claras, sí o no? Hay cosas oscuras en la Escritura que gracias al Espíritu Santo dijo que guiará toda verdad. Exacto. Bueno, el Espíritu Santo, escúchame, el Espíritu Santo guía a la iglesia para entender esos pasajes oscuros y la iglesia me da a conocer la verdad movida por el Espíritu Santo, y de esa es la manera que utiliza el Espíritu Santo. Para aceptar. Escúchame, esa es la manera, esa es la manera que utiliza. Escucha, esa es la manera que utiliza el Espíritu Santo para guiarnos a la verdad. Le enseña a la iglesia maestra, la mueve, la iglesia maestra me enseña, y yo me adecuo a esa iglesia para estar guiado a toda verdad. Cuando se habla guía a la verdad, pero no nos da detalles, ¿verdad? El Espíritu Santo te puede decir, esto es la verdad, créelo, pero no te da detalles, no te especifica detalles. Me encantó lo que acabas de decir. Mira. Si fuera así, mira. Alberto, déjame interrumpir ahora, porque sabes que me encanta lo que acabas de decir. No, pero para terminar. Escúchame. Alberto, mira, te aplaudo. Viene a terminar. No, hiciste preguntas, déjame responder. Me hiciste preguntas, pero aguantate, anotá y último después me vas a recontra. Te la voy a anotar y cerramos. Te la voy a conceder porque era para despedirse, pero dijiste algo que es una bomba. Dale, adelante. Vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que no digas nada para que no quede nomás como famoso por el último, el que habla el último, yo gané y todo eso. La idea para Hugo, yo sé que vos tratás de ser sincero, ¿verdad? Tratás de ¿cómo decir? Tener honestidad intelectual. Vamos a ser honestos. Yo en realidad no entré acá con el espíritu de decir, quiero pacatearle a Hugo. Yo quiero que razonemos como decir. Bueno, respecto a lo que dijo Néstor dijo que la doctrina de la Trinidad no es infalible. Yo estoy de acuerdo, pero ¿en qué vamos a matizar? Como vos decís, vamos a matizar. Néstor lo dijo en el sentido. No te preocupes. Eres solo escritura, tú no tienes que someterte a lo que diga Néstor. Hugo, dame espacio. Espera, te estoy explicando. Dale. Vamos a matizar. ¿En qué sentido dijo eso Néstor? En el sentido de que la formulación de la Trinidad no es inspirada de forma infalible como las escrituras, no es inspirada. Porque vos cuando tenés la palabra infalible, yo digo en el sentido llano de la palabra, en el sentido llano de la palabra, hay verdades fuera de la escritura que son infalibles, o sea, sin error, a eso es lo que me refiero. Bueno, voy a cambiar la palabra infalible porque me van a decir, hay verdades. Alberto, me río porque ya estamos jocosos ya. Lo que está diciendo me causó risa. No, pero ¿por qué te reís? No entendí tu risa. Porque, o sea, fíjate lo que acabas de hacer, pero bueno, no importa, dale. No, pero decime por qué te reís. Porque ya de manera jocosa dice, bueno, ya sí, entonces quito lo que dije y voy a decir esto otro, es lo que está diciendo en el fondo, pero bueno, dale. Es lo que dije, así como decir, voy a matizar, decir, para no quedar así como a mí me encanta que maticen, a mí me encanta, dale. Bueno, estoy matizando, ¿en qué sentido? Porque, ¿qué significa infalible? Dame la definición de infalible. Bien, tienen varios, no es unívoco la incapacidad de errar, pero cuando hablamos de teología, es la incapacidad que tiene, o sea, la imposibilidad que tiene. No en el sentido teológico, en el sentido llano de la palabra, ¿qué significa infalible? Si vas a un diccionario X que no tiene nada que ver con teología, incapacidad de errar. Sí. Y no está, o sea, no contiene error, también se puede definir como que no contiene error. ¿Sí eso sería inerrante, no infalible. Inerrante, bueno, digamos que la infalibilidad se puede aplicar solamente a entes. A seres sujetos, claro. Solamente a eso. Claro, porque es una acción.
Sí, entonces yo puedo reconocer. Va de la acción, va de la mano de la acción. La incapacidad de un acto. Yo sí soy falible, mira, yo sí soy falible porque yo acá puedes cometer errores. La definición de infalible, vamos acá en el diccionario. Alberto, discúlpame, tú sabes que yo soy muy risueño, tú lo sabes, tú sabes eso. ¿Sabes que sí, soy risueño? Ok, dale. Pero bueno, queda algo bien, así que te rías, así que... Pero Alberto, tú te reíste también. Concédeme que tú te reíste también. Ah, bueno, está bien. Se vale. Ah, pero yo no sé por qué te reí. No lo hago de mofa, solo que... No, yo también me reí, porque dijiste disparate, ¿verdad? Pero es parte del... yo digo en el sentido llano. Bueno, no voy a utilizar infalible, voy a utilizar... la Trinidad es verdad. La definición de la Trinidad es sin error. A eso es lo que me refiero. No hay error en la definición. Pero, por Alberto, eso es que nosotros la abrazamos. No puede ser infalible. Pero no es una revelación, no es una revelación infalible. Alberto. No es una revelación. O sea que la Trinidad. La revelación. Mira, la doctrina de la Trinidad es una explicación de la revelación que está en las Escrituras. Es una formulación de esa revelación. Entonces puedo decir que, escúchame, Alberto, mira, uy, Alberto, bombas. Déjame hacerte una preguntita, Alberto. Pero no te rías, no vale, Hugo. Pero no te pongas bravo porque me sabes que a veces también tengo los dientes muy grandes. En mi pueblo me dicen que soy chapón, entonces también abro la boca y pareciera que me estuviera riendo. Alberto, mira. No, excusa. Mira, tú dices, la Trinidad no es una revelación. ¿Ves? Tú dices eso. No, una revelación en el sentido de la Escritura, como la Escritura. Exacto, entonces no está en la Escritura, porque si estuviera en la Escritura, fuera revelación. Es una formulación de la revelación. Bien. Ahora te pregunto, entonces ¿puedo decir que es la revelación formulada? No. Entonces, ahí está, ¿viste? ¿Te das cuenta? Una cosa es decir la formulación de la revelación. Acabas de tirar por el piso. Formulada. Son dos cosas distintas. No me vengan con sofisma. Escúchame. Una cosa es... escúchame, Alberto. Mira cómo te agarra aquí. Mira. No te pongas así. Dijiste también un error. Mira, te voy a poner... Mira. Escucha lo que te voy a decir. Mira, un ratito. Vos dijiste la vez pasada. Alberto, te dejé. ¿Por qué te pones así? Tranquilo. Escucha. Mira el juego de palabras. Mira dónde te agarro con el juego de palabras. Mira. Cuando tú dices, escúchame, cuando tú dices, primero voy al tema de la Trinidad. Cuando tú dices que la Trinidad no es infalible... tengo que cortar. Mira. Ok. Tengo que cortar. Abrazo. Entiendo. Sí, pero son dos cosas distintas. Cambiar el orden y cambiar. Pero me dijiste que vas a cortar. Si hay espacio, yo contesto. No, ya tengo que cortar. Corta porque si no contesto. Podemos continuar en otra ocasión. Dale, pues. Relájate. Un abrazo, hermano. Estoy relajado, tranquilo. Un abrazo, bueno. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cumplí con mi palabra, déjate entrar, ¿sí o no? Hugo, me vas a dejar entrar en otra oportunidad. Dale, pues no hay problema. Abrazo, Hugo. Me gustó hablar contigo. Listo. ¿Y qué tal yo? ¿Cómo me puedo evaluar para terminar? ¿Cómo? En mi sentido yo sé que te pisé mucho, pero también me pisaste. Tienes que mejorar eso. No, yo obligado, me obligaste a pisarte. Yo soy una persona que dejo hablar porque yo anoto lo que estoy diciendo. También. Mejora eso, te lo recomiendo, mejora eso porque está terrible. Yo no soy apologeta así. Yo tampoco, es que no se necesita ser apologeta. Yo no me identifico ni soy apologeta. No, imagínate estar experiencia ya de años. ¿Con cuánta gente ya debatiste, verdad? Bueno, en otros ambientes, no en ambientes religiosos. Sí. Me despido, Hugo. Abrazo para vos. Un abrazo. Que descanses. Bendiciones. Listo, pues listo. Un abrazo.